Dicho todo esto, vamos a empezar formalmente con lo que es nuestra clase de historia para zurdos. ¿Bien? Acá dice WhatsApp para solos y solas. No, no, no. Bien. Empecemos con nuestra clase de historia para zurdos. La Gran Guerra Patria. ¿Por qué decimos la Gran Guerra Patria? Bueno, la Gran Guerra Patria es un término que va a acuñar el régimen de Joseph Stalin para referirse propiamente a su enfrentamiento con la Alemania nazi. ¿Por qué Gran Guerra Patria? Bueno, muy sencillo. El planteo era que había que llamar a todo el pueblo soviético a resistir la invasión nazi-fascista. Llegado ese punto, tenemos que plantear que la Gran Guerra Patria... Dios, se trabó. La gran... No, acá dicen, es una pena que en 5 minutos tenga que volver a mi vida de esclavo asalariado como asesor de call center. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Perdón. Acá dicen historia para soviéticos. Pablo Alexander Lagos, un compañero camarada histórico de Historia para Millennials. Sí, llegó justo. Esa gran guerra patria, que es el enfrentamiento entre la Alemania nazi y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, no les estoy compartiendo. Ha sido fetichizada históricamente como la guerra entre Adolfo Hitler y Joseph Stalin. Y el tema de que se haya fetichizado a este punto es que se ha convertido en algo así como la guerra de los dictadores y ya, o la guerra de los regímenes totalitarios desde una perspectiva bastante occidentalista, liberal, capitalista, burguesa. Así que nosotros vamos a tratar de analizar un poco con mayor profundidad este fenómeno y vamos a plantear de entrada lo siguiente. Esto no fue una guerra entre dos personas. Esto fue una guerra entre dos sociedades con dos modelos muy distintos y que en estas circunstancias se enfrentaron nada más y nada menos que en la guerra más importante de la historia de la humanidad. No sé si se puede entender lo que quiero decir. Esta gran guerra patria, el nombre con el que los soviéticos van a bautizar su guerra contra la Alemania nazi, es la guerra más influyente de la historia. Tenemos de un lado a el Tercer Reich, el Tercer Imperio. La gente cuando uno le dice Tercer Reich no suele pensar cuál es el primero y cuál es el segundo. Lo cierto es que Primer Reich hacía referencia a lo que fue el Sacro Imperio Romano de la nación alemana. Una unidad política que tuvo casi 1000 años de existencia desde el primer emperador Otón I y lo que fue la invasión napoleónica que en 1806 acaba con el Sacro Imperio Romano. Por otro lado, tenemos el Segundo Imperio, que es el producto de lo que se llamó la reunificación alemana, cuando bajo el Kaiser Guillermo y en la época de... ¿cómo se me fue? No, de Bismarck, el ministro Bismarck, se constituye una nación alemana unificada. El Tercer Imperio de Adolf Hitler es justamente el momento en el que la República de Weimar, bajo el poder del nazismo, se constituye en un imperio. Ese Tercer Reich debía durar, al igual que el primero, 1000 años. Por eso, esta idea de Hitler de un Tercer Reich de 1000 años no era arbitraria, era la misma duración que había tenido el primer imperio alemán. Así que podríamos decir que desde ese punto de vista el gobierno alemán y el Tercer Reich y el nazismo, obviamente y de manera consciente, tienen una perspectiva imperial para toda Europa. Y dentro de esa lectura, la Unión Soviética ocupa un lugar fundamental. Bienvenido el camarada, compañero Martín Canestri. Recuerden que pueden apoyar a Historia para Millennials haciéndose miembros del canal, es decir, iniciando una suscripción paga. Así pueden soportar de alguna manera a este profesor que dedica mucho más tiempo del que ustedes creen a que esto funcione.
Eso por un lado. También pueden dejar aportes a través de Cafecito, pueden compartir esto, pueden compartir a sus amigos, a sus familiares. En lo preferible no digan que esto es historia para zurdos y demás. Y también recuerden que me pueden seguir en Instagram, tanto en Historia para Millennials como mi cuenta personal, que es pública y en general subo contenido de otras cosas, de humor, de temas nerds y demás. También pueden buscarme en Facebook, pueden seguirme en Twitter, pueden, bueno, en el Instagram de Historia para Millennials. Y además pueden participar de los cursos que hago. Ahora, este martes, empezó mi nuevo curso, que es Unitarios Federales y el Tiempo de Rosas. Bien, dicho eso, el Tercer Reich, ese tercer imperio, sería un imperio de 1000 años. Y con ese imperio de 1000 años se va a iniciar lo que es una expansión imperial alemana. Ese proyecto imperial consideraba entonces que había una serie de territorios que correspondían legítimamente a Alemania, al pueblo alemán, al Volk alemán. Por el otro lado tenemos a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, tenemos que entender, es el primer estado socialista de la historia. Es el producto de esa revolución bolchevique de 1917, es un estado militarizado, policíaco, que además se considera la vanguardia de un proyecto de revolución mundial, que no es un detalle menor, porque si pensamos que la Unión Soviética viene a ser la vanguardia, no solo el partido bolchevique, la vanguardia del proletariado, sino la Unión Soviética, la vanguardia de los trabajadores del mundo, acá estaba el movimiento que se supone representa a todos los proletarios. Entonces hay un discurso y hay toda una fuente de legitimación en la Gran Guerra Patria que es: no solo se trata de una guerra contra el invasor nazi que quiere destruir la Unión Soviética, sino que además, se trata de destruir al nazismo, que es una amenaza para todo el mundo y por consiguiente para todos los trabajadores del mundo. Acá hay una pregunta que dice, hay un comentario que dice: Bacteria extraterrestre, lo dice. Me estoy volviendo adicto a estas clases extra largas. ¿Cuánto nos vamos a demorar hoy? Y mínimo 2 horas. Tal vez más. Tal vez más. Tal vez bastante más. Vamos a ir viendo. Un detalle. El profesor estuvo enfermo. No sé si lo recuerdan, pero esta clase iba a ser el miércoles que viene. El profe se enfermó feo. No lo pudo armar todo lo que hubiera querido y cayó en cama y estuvo días en cama. Yo me recuperé el fin de semana y ayer y hoy estuve con un ataque de alergia terrible y todo esto se hizo a pulmón con un ataque de alergia espantoso. Y aquellos que hacen Unitarios Federales y el Tiempo de Rosas y cursan conmigo y me tuvieron ayer se habrán enterado y se dieron cuenta de que yo estoy con un ataque de alergia. Pero bueno, entonces esa guerra patria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi es también una guerra ideológica y una guerra por el modelo de sociedad a construir a futuro. El punto es que, además de bienvenido el secretario gobernador Martín, que se acaba de unir a Historia para Millennials. Muchísimas gracias, secretario. El tema es que además de ser una guerra ideológica entre dos fuerzas que se consideran a sí mismas totalmente opuestas, es una guerra que se va a desarrollar en un teatro de operaciones enorme. Dimensionenlo así. Hablamos de miles de kilómetros de frente de batalla que van a ser el escenario de esta contienda entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Ese tercer Reich de 1000 años con un proyecto imperial para Europa y ese estado, que es el estado más grande del mundo, es el primer estado socialista de la historia y que se considera la vanguardia del proletariado.
Entonces que entiendan esto, es una guerra entre dos países y como guerra entre dos países se realiza desde un teatro de operaciones que es descomunal, que representa prácticamente la mitad de Europa. Además, pongámoslo en números. La invasión nazi a la Unión Soviética fue por sí sola la mayor invasión terrestre de la historia de la humanidad. 4 millones de soldados. Uno a veces lo naturaliza. El tema con la Segunda Guerra Mundial es que rompe muchas comparaciones. Pero piénsenlo por un momento. 4 millones de soldados invadieron la Unión Soviética. Poco más de 3 millones eran alemanes y el resto eran aliados de Alemania. Italianos, hubo españoles, rumanos, húngaros, austríacos. Pero estamos hablando de esto. 4 millones de personas avanzaron sobre un frente de más de 1000 kilómetros de largo para lanzarse a conquistar el país más grande del mundo. Eso va a provocar nada más y nada menos que la mayor guerra de la historia de la humanidad. El historiador Ian Kershaw, no lo tengo a mano, ¿dónde lo dejé? Deme un segundo. Ya vengo. Es un segundo. O sea, no los voy a abandonar. Encima dejé el micrófono prendido. Muy bien. El historiador Ian Kershaw, en su libro Descenso a los infiernos, que es una historia de Europa desde la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Segunda, señala que la guerra entre la Alemania nazi es por sí sola, entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, es por sí sola la mayor guerra de la historia de la humanidad. Pero además de ser la mayor guerra de la historia de la humanidad, fue la más mortífera. Estamos hablando de que dos países protagonizaron la guerra más sangrienta de la historia. A ver, les quiero leer algunos números de Kershaw. Kershaw va a decir que ya se los digo, quiero encontrar el número exacto. No encuentro ahora el número, ¿Dónde lo dice? Pero, si no me equivoco el número exacto, más del 70% de las bajas militares de la guerra... Acá está. Esto es terrible. Dimensionenlo. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo alrededor de 14 millones de bajas militares. No estamos hablando de bajas totales, sino de bajas de soldados caídos en combate. De los 14 millones de soldados muertos, de militares, de combatientes muertos durante la guerra, el 70% fueron soviéticos. O sea, piénsenlo por ese lado. O sea, 70% de las bajas totales de la Segunda Guerra Mundial fueron soldados soviéticos. Pero además, la población, para ponerlo en perspectiva, las muertes civiles de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial fueron alrededor de 70.000, producto de los bombardeos. Mientras que las muertes soviéticas, de civiles soviéticos, fueron más de 10 millones. La Unión Soviética por sí solo fue el país que más bajas militares y civiles tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y además se enfrentó
a la Alemania nazi, que como tal tuvo unos 7 millones de muertos totales en la guerra. Y si sumamos a Polonia en el frente oriental, el volumen total de muertos del frente oriental, sumando Polonia, la Unión Soviética y Alemania, llega casi a 40 millones de muertos. O sea, es una brutalidad. Acá dicen, ¿a qué se debe el porcentaje tan alto de bajas soviéticas? A que la guerra, y a eso vamos a ir, la guerra en el frente oriental que llevaron adelante los nazis no fue una guerra convencional. Lo que los nazis hicieron en Europa del Este fue una guerra de características genocidas. Se llevó adelante el exterminio de la población. Eso es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Los soldados de la Wehrmacht no avanzaron sobre un territorio en el que consideraban que viviera población legítima. Al contrario, vivían Untermen, subhumanos que debían ser, entre comillas, limpiados. La Alemania nazi se propuso el exterminio de la población soviética, porque para ellos la guerra en Europa del Este era una guerra entre razas y solo se podía sancionar con el triunfo de la raza aria en contraposición a los eslavos que eran inferiores. Por eso uno suele pensar pura y exclusivamente en lo que es la brutalidad de los campos de exterminio. Pero lo que hicieron los nazis en la Unión Soviética es el equivalente a considerar todo el territorio como un campo de exterminio. Eran espantosamente brutales. Y sobre esto, fíjense busquen imágenes, fotos, o busquen las cuentas de lo que eran las matanzas de población. Acá dicen, profe, estaría fantástico que en algún momento hablaras de la catástrofe que fue el Japón imperial como proyecto fascista, duró 100 años y la guerra sino-japonesa está criminalmente ignorada. Yo suelo explicar esto en muchos lugares. Prometo que en algún momento voy a hacer un análisis en un video. Por cierto, no se olviden de ponerle like a este video. Hay más gente conectada que likes. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ponerle like. Bien. Por las dudas, no vamos a ver el día de hoy la totalidad de la Segunda Guerra Mundial porque sería imposible. Imposible. Lo que vamos a ver es el enfrentamiento entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Pero para entender ese enfrentamiento, obvio que vamos a citar elementos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo que no quiero que me cuestionen en esta clase es, che, pero no estás hablando de China, che, pero no estás hablando de Estados Unidos. No, porque sería imposible y no va a pasar. No es el objetivo de esta clase, sino que nos vamos a centrar en el enfrentamiento entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Porque tanto para Hitler como para Stalin, tanto para el Partido Nacional Socialista Alemán como para el Partido Comunista de la Unión Soviética, el enfrentamiento entre ambos países era el enfrentamiento más importante. Era prácticamente su destino como fuerza política. Y de nuevo quiero remarcar esto. En esa guerra que es la guerra más sangrienta de la historia por la humanidad, la Unión Soviética es el país que más bajas tiene, más muertos tiene, y es también el país responsable del mayor porcentaje de bajas del ejército alemán durante todo el conflicto. Para que se den una idea, si sumáramos todas las bajas que le ocasionan al ejército alemán Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Polonia, Bélgica, Holanda, juntos, serían todavía menos de la mitad de las bajas que le provoca al ejército alemán la Unión Soviética. ¿Se entiende? Más del 70% de las bajas alemanas son combatiendo contra el ejército rojo. Y vieron que dije que estaba enfermo. Eso quiere decir que hoy me voy a quedar sin voz y no voy a poder hablar más y no sé cómo haré en caras y caretas. Pero sepan que no tengo mucha voz. Vamos a intentar que esto salga lo mejor posible.
porque todavía no empezó propiamente la clase. Si queremos entender la causa de la Gran Guerra Patria, su origen es pura y exclusivamente la agresión alemana. ¿A qué quiero ir con esto? La Gran Guerra Patria, la guerra entre la URSS y la Alemania nazi, es un producto de la invasión nazi. Y en esto no es una cuestión ni azarosa ni contingente. Los nazis se habían propuesto la conquista de la Unión Soviética y la eliminación del bolchevismo en el mundo. Y esto tiene que ver con una cuestión más fundamental, que es que, como tal, la Segunda Guerra Mundial no tiene orígenes diversos. Podríamos decir que su origen más lejano son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Pero, para ser más específicos, el verdadero y el principal origen de la Segunda Guerra Mundial es el movimiento nazifascista. No vamos a desarrollar todo lo que es el nazismo, insisto, porque todo eso requeriría un análisis por sí mismo. Pero podríamos entender al nazismo como un movimiento totalitario, genocida, como una dictadura terrorista, ultranacionalista, supremacista racial, anticomunista, antisocialista. Y acá alguien me dirá, ¿pero por qué se llamaban? ¿Por qué se llamaban partido nacional socialista? Es que eran socialistas. No, se llamaban partido nacional socialista porque habían considerado que debían reemplazar a los socialistas alemanes. Y ese nombre, en realidad, el socialismo de Partido Nacional Socialista, viene del socialismo verdadero, que era un movimiento conservador alemán que se había propuesto liquidar a los socialistas alemanes. Por eso, cuando Hitler llega al poder, prohíbe al Partido Socialista Alemán. Bien. Además de que prohíben al Partido Comunista y demás. No le borré ningún mensaje a Jennifer. No sé qué puso Jennifer, pero aparece mensaje retirado, pero no eliminé nada, por las dudas. Así que, en realidad, cuando uno piensa en el sistema económico, social de lo que fue la Alemania nazi, era básicamente un capitalismo de Estado. Esto va a sonar a chicana, pero económicamente la Alemania nazi se parecía infinitamente más a la Argentina de Perón, al Estados Unidos de Roosevelt o incluso a la Inglaterra de Churchill que a la Unión Soviética. O sea, no hay ni punto de comparación. Creo que en algún momento yo tengo un video en el cual explico esto, así que lo pueden buscar, que se llama ¿Los nazis eran socialistas? Spoiler, no. Los nazis privatizaron empresas, por ejemplo. Nunca se cuestionó la propiedad privada como tal. Hubo montones de empresarios asociados al nazismo. También tuvimos una coincidencia, los empresarios permanecieron autónomos. Hubo lo que Ian Kershaw tiene un libro llamado La dictadura nazi, que es un análisis de todo esto, que habla de una coincidencia de intereses entre empresarios y jerarquía nazi. Por eso Kershaw está en contra de dos lecturas. Una, que es la lectura de que el partido nazi era un partido omnipotente que manejaba absolutamente todo y todos en Alemania lo que hicieron fue obedecer lo que decía el nazismo. Y la otra lectura que considera que el nazismo fue simple y llanamente un producto de los intereses de la burguesía alemana. Bueno, ambas lecturas son simplificaciones. Ian Kershaw habla de una convergencia de intereses entre ambas fuerzas. Los sectores empresariales alemanes por un lado y la jerarquía nazi. Pero, de nuevo, ese no es el tema de este video. Lo que sí me resulta fundamental es explicar que el nazismo, en su supremacismo y en su ultranacionalismo, proponía una agresiva expansión militar, la liquidación del comunismo, la liquidación de la amenaza soviética, que era considerada una amenaza para el mundo, sostenida por el judaísmo, y la eliminación, además, de las razas inferiores. Que acá hay una cuestión que uno dice raza, pero lo más apropiado sería pensar en pueblo. Cuando uno dice el Volk, este concepto de Volk, de pueblo, es pensado también como un pueblo no solo en términos que no es solo una cuestión alemana,
Y de nuevo no es por comparar a Perón con el nazismo ni nada, sino porque es algo que se puede ver en Estados Unidos, en Inglaterra. Pero por ejemplo, Perón, que hablaba de la raza argentina, la raza hispánica, estaba como esta idea de que los pueblos, todavía, dentro de la cosmovisión, eran grupos identitarios y étnicos. Y es muy sencillo. Piensen que en Estados Unidos existía la segregación racial, que en Sudáfrica existía el apartheid. Y no solo en Sudáfrica. Que en la Indochina francesa se discriminaba a los Viets, considerados una raza inferior. Por eso, esta noción de Hitler, del supremacismo, no es que es una rareza del nazismo, sino que fue, si queremos, una de las interpretaciones más radicales de un supremacismo étnico-racial. Acá dice, ¿por qué sostenida por el judaísmo? No lo digo yo, lo dicen los nazis, por las dudas. O sea, los nazis sostenían que la Unión Soviética, el bolchevismo, el comunismo, eran en realidad un brazo ejecutor de los judíos. Los capitales judíos habían creado al comunismo como una manera de atacar a los pueblos del mundo. Por eso lo pueden ver, a ver, si uno se busca analizar, lo van a encontrar. Y de acá surgen muchas de las interpretaciones que sostienen algunos el día de hoy, de que el comunismo fue una creación del judaísmo y del sionismo internacional. Voy a necesitar un trago de vodka para sostener esta clase, definitivamente. No sé cómo voy a hacer, en serio, no sé cómo voy a hacer para que me dé la voz. Acá dicen, Hitler intentó lo que Napoleón no pudo. Hitler intentó lo que nadie pudo, claramente. Valentín dice, estoy viendo The Man in the High Castle. La re quiero ver, le tengo bastante ganas a esa serie. Bien, entonces desde esta perspectiva hay que entender que el régimen nazi era absolutamente anticomunista y consideraba que era una misión histórica de su proyecto destruir al bolchevismo, destruir al comunismo, porque era una amenaza para el mundo. Y era una amenaza para el mundo porque estaban financiados, sostenidos por el judaísmo internacional. Esa es la lectura que hace el nazismo. Y si esa es la lectura, esta guerra que se va a llevar adelante contra el bolchevismo, contra la Unión Soviética, es parte de una misión superior, una misión prácticamente sagrada. Por eso pueden observar que siempre se presenta a lo comunista, a lo bolchevique, como algo monstruoso. Y en este afiche bastante interesante, el bolchevismo... no se ve la... A ver, voy a ver si puedo acercar la imagen para que lo vean mejor. El bolchevismo... No se ve la... Qué mala suerte. ¿Por qué no sale? Bueno, el bolchevismo acá apareció una estrella roja, una hoz y un martillo. Aparece como un dragón y los truenos de la CSS están clavados aniquilando al dragón, al monstruo bolchevique. El antisemitismo estaba absolutamente instalado en Europa. Era la norma para esa época. Lo que hicieron los nazis fue llevar adelante un antisemitismo extremo. Hay otro elemento que resulta fundamental, que es que no solo se trata de exterminar a la amenaza bolchevique, a esos capitales judíos financiando comunistas, a esas razas inferiores, sino que existe una concepción en esta mirada imperial de la Alemania nazi de lo que se conoce como el Lebensraum o espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? Bueno, el espacio vital son los territorios y recursos que el pueblo alemán necesita para desarrollarse plenamente. Desde la perspectiva del Tercer Reich, y esto lo habían sostenido distintos ideólogos e intelectuales, para que el pueblo alemán se desarrolle plenamente, necesitaba los recursos, las tierras y la mano de obra
de Europa Oriental. ¿Por qué digo la mano de obra? Porque para asegurar la felicidad del pueblo alemán va a hacer falta gente que trabaje. Y esos trabajadores van a ser los pueblos inferiores, que van a poder servir a los alemanes. Por eso esta noción del Lebensraum, que sostiene la Alemania nazi, plantea que toda Europa del Este, sus recursos, sus tierras, deben asegurar la felicidad del pueblo alemán. Así que la conquista de la Unión Soviética no es solo un objetivo político, no es solo un objetivo ideológico, no es solo un objetivo racial, sino que es además la herramienta para asegurar la felicidad de ese pueblo alemán. Ese pueblo alemán va a ser feliz, va a estar desarrollado plenamente cuando todos esos recursos, esa mano de obra y esas tierras puedan ser utilizados por ellos. Y hay que decir que lo van a hacer. Quiero hacer una aclaración que me resulta central, porque uno puede decir todo esto y puede sonar re lindo. No, mira qué disparate. Lo hicieron, utilizaron esos recursos, utilizaron esas tierras, utilizaron esa mano de obra de manera genocida para sostener la maquinaria de guerra alemana y esa visión imperial que va a ser la fuente de la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad, que a su vez dentro de su interior tiene otra guerra, esta guerra que es la Gran Guerra Patria, que es por sí sola la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. Incluso en este afiche propagandístico ustedes pueden ver cómo se alentaba y se va a alentar la emigración de colonos alemanes que debían recuperar esas tierras que le correspondían legítimamente al pueblo alemán. Es como una suerte, ¿vieron cuando se habla del destino manifiesto de los Estados Unidos? Estados Unidos tenía este discurso de que era su destino la expansión hacia el oeste y el apoderarse de todo lo que era Norteamérica. Dentro de esa perspectiva de apoderarse de toda Norteamérica, acá yo lo banco a Bad Empanada, pero no sé por qué están poniendo aguante Bad Empanada. ¿Alguien dijo Bad Empanada? Es que no lo veo. ¿O está Bad Empanada? Saludos al señor australiano Bad Empanada. No lo veo. Si está, no lo veo. Eso me haya pasado. Bien. Dentro de esa perspectiva, entonces, había que impulsar que estos colonos alemanes se instalaran propiamente en lo que era el territorio de el territorio de Europa del Este, así como lo habían hecho los colonos norteamericanos que colonizaron el salvaje oeste. Hay que entender que esos territorios que la Alemania nazi se iba a proponer conquistar no estaban despoblados. Y en particularmente, cuando hablamos de la Unión Soviética, no solo no estaba despoblado, no solo no era un régimen fácil de llevar, de someter, sino que estaban dirigidos por Joseph Stalin. El estado que Hitler se proponía conquistar, el conjunto de pueblos de naciones federadas que se suponía iban a ser apropiadas por el nazismo, estaban gobernadas por el stalinismo. Y el stalinismo fue la versión más dura, más autoritaria, más militarizada, más policíaca y más nacionalista de la Unión Soviética. Por eso no lo podemos obviar. El stalinismo, por más que propusiera esta idea de los montones de pueblos, va a defender una noción de nacionalismo de la madre Rusia, va a tener una visión muy autoritaria de la política, muy represiva, muy militarizada. Estaba llevando adelante un proceso de industrialización que proponía que la construcción del socialismo requería de una poderosa industria metalúrgica, de energía, de carbón, de petróleo, militar, y eso lo iba a sostener el esfuerzo del pueblo soviético. Y no tenemos que obviar que para sostener ese esfuerzo del pueblo soviético fueron necesarios los recursos del campo. Por eso la colectivización forzosa
mediante los koljos, que eran las granjas colectivas soviéticas, aportaron montones de recursos y excedentes para sostener la industrialización. Y acá de nuevo, estamos hablando de Stalin. Y Stalin fue para muchos el político más influyente del siglo XX. Y uno de los políticos, más influyentes y más hábiles de la historia de la humanidad. Y si algo no le costaba a Stalin era derramar sangre y sostener sus proyectos mediante el autoritarismo y la violencia. De nuevo, no se olviden que la colectivización fue forzosa y que uno de los motivos del profundo de la rusofobia de gran parte del pueblo ucraniano fue la brutalidad con la que se impuso la colectivización de la tierra en Ucrania, o también no podemos obviar lo que fue el sistema penitenciario soviético de los gulags. Los gulags, ojo con esto, porque uno cree que gulag era simple y llanamente una medida de campo de concentración, y cuando uno dice campo de concentración asocia al nazismo, porque el nazismo, como movimiento más extremo de la historia de la humanidad, ha tendido a ocupar nuestros imaginarios. Pero el gulag era en sí el sistema penitenciario soviético, no existían las cárceles fuera del sistema gulag. Dentro de la concepción soviética, uno iba a prisión a trabajar. Pero dentro de ese régimen de prisiones y campos de trabajo forzados estaba parte del propio aparato productivo soviético. O sea, los trabajadores deportados a los gulags, muchos exterminados y en condiciones infrahumanas y de torturas, eran parte del aparato productivo de la Unión Soviética, porque era su sistema penitenciario. No es que existían las cárceles, existían los gulags. O sea, las cárceles eran algo muy específico, al estilo más calabozos, para prisioneros o criminales considerados especialmente peligrosos. Y dentro de esa política estuvo la gran consecuencia de las terribles hambrunas de 1933, 1932-1933, que sacudieron algunas regiones en específico. Entre ellos, la terrible hambruna que pasa a la memoria ucraniana como el Holodomor, que es la muerte por hambre de más o menos 2 o 3 millones de ucranianos en la región más productiva de la, digamos, en la región agrícola más productiva de Europa. Por eso, justamente, la extracción de granos adrede para financiar el proceso de industrialización soviética se hizo justamente a expensas de la región productiva, de la llanura más productiva de Europa, y sometiendo a ese pueblo que tenía la capacidad de alimentar a una población mucho mayor al hambre. Con esos recursos, Stalin moderniza la Unión Soviética y la convierte en una potencia, una gran potencia industrial, que mediante planes quinquenales que suponían la organización centralizada de la producción y de las metas del Partido Comunista Soviético, se encaró además el desarrollo de una poderosa industria militar. Y acá hay que decir algo que me parece central. Así como la Alemania nazi se proponía el exterminio de la Unión Soviética y del pueblo bolchevique, para la Unión Soviética la Alemania nazi representaba la expresión más violenta de la contrarrevolución. Y tenemos que pensar que la Unión Soviética nació como un estado policíaco, militarizado, como consecuencia de lo que fue la guerra civil. Vamos a pensar que durante la guerra civil rusa, porque los bolcheviques no es que asaltan el Palacio de Invierno y ya está todo hecho, no. Eso fue el inicio. Después hubo una guerra civil sangrienta que duró años, que murieron millones de personas, y en el que la Rusia revolucionaria fue invadida por las potencias extranjeras e intervinieron tropas alemanas, voluntarios de los Freikorps, tropas estadounidenses, tropas japonesas, tropas francesas, tropas inglesas.
Esa intervención generó un miedo permanente a conspiraciones motivadas desde el exterior, a invasiones extranjeras y todo lo que fueron las purgas, la violencia represiva estalinista, responde a una mentalidad paranoica que no era infundada, entre comillas, y tampoco era propia nada más y nada menos que de Stalin. Cuando uno ve lo que son los interrogatorios, cuando se inician las represiones, lo que es Yezhov, que fue un carnicero, que fue el principal represor, el arquitecto del terror stalinista, había una creencia real de gran parte de la población en que había conspiraciones internas, en que había conspiraciones en las cuales las potencias extranjeras estaban metidas, y de hecho tenemos registros de acciones de inteligencia de las potencias occidentales que buscaban generar pánico en la Unión Soviética. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que tenemos hoy en día registros de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, les tiraban mensajes falsos a los soviéticos para que ellos creyeran que tenían infiltrados y así disparar el pánico y la represión interna y el caos. Porque podías minar la moral de ese régimen haciendo que desconfíen. Por eso cuando se asesina a Sergei Kirov, se cree que hay una conspiración trotskista, germana, antisoviética para matar a todos los líderes soviéticos y se inician los juicios de Moscú y toda una escalada represiva. Me voy a quedar sin voz y no sé cómo voy a hacer. Que es la base del gran ciclo de purgas estalinistas, la gran purga, que provoca 700.000 muertos en un año. Pero es en ese marco que Stalin refuerza al ejército rojo, aunque a expensas, durante la gran purga, de liquidar a gran parte de su dirigencia. Pero con esto en mente, Stalin se propone fortalecer, necesita un ejército rojo moderno, porque él es consciente de que en algún momento va a tener que enfrentar a esa gran potencia enemiga que es una amenaza para la Unión Soviética. Esa gran potencia enemiga es la Alemania nazi. Y esa Alemania nazi va a ser eventualmente la que agreda a la Unión Soviética. ¿Stalin se equivocó? No, obvio que no se equivocó, porque Hitler lo decía constantemente: vamos a destruir a los bolcheviques, vamos a destruir el comunismo, vamos a destruir al judeo-bolchevismo. Así que detrás de todo ese miedo a la Alemania nazi habían causas sólidas. Estaba constantemente bravuconeando con esa posibilidad Hitler. Y acá odio cuando pasa esto, lo detesto. Pero acá venía una foto, que es que, bueno, me voy a agrandar, me van a poder ver. Hola. En 1936, la Alemania nazi, Japón e Italia firman el Pacto Anticomunista, en donde las tres potencias se unificaban sus esfuerzos con el objetivo de enfrentar al comunismo a nivel internacional. O sea, literalmente firmó una alianza con el objetivo de destruir al comunismo Hitler con otras dos potencias, una de las cuales era Japón, que ya había tenido su guerra con Rusia en 1904 y 1905, y que mira ahí nomás al imperio, a lo que es la Unión Soviética. Y por otro lado, Italia, que si bien no era una amenaza directa para la Unión Soviética, era un aliado para Hitler. Así que esas tres potencias hacen del anticomunismo una bandera a nivel internacional. Y esas dos potencias occidentales, que son la Alemania nazi y la Italia fascista, a su vez van a participar activamente del gran preludio de la guerra
de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que es la Guerra Civil Española. Un enfrentamiento también marcado por el eje fascismo-antifascismo, en el que las tropas alemanas apoyan a los nacionales de Franco, que son en gran parte un movimiento fascista. Tenemos lo que había sido la expresión del falangismo, de los seguidores de Primo de Rivera y sus parientes. Y tenemos la participación de la aviación alemana en el bombardeo de Guernica. La Legión Cóndor fue la Fuerza Aérea Alemana enviada a participar de España, junto a otros voluntarios italianos, que además enviaron armas, equipos, vehículos. Y acá venía una imagen para plantear lo siguiente. Stalin no solo va a enviar armas va a enviar comisarios políticos y armas a la República Española, sino que va a proponer en este marco que era necesario formar un frente amplio contra Hitler. Y ese frente amplio contra Hitler es una de las propuestas que Stalin le lleva al Reino Unido de Churchill, que era antibolchevique, e incluso a Polonia. Con ese objetivo, Stalin dice, bueno, pero ¿cómo hacemos entonces para frenar a Alemania? Es necesario una agresión extranjera, hay que hacer un ataque preventivo. Hoy en día sabemos que Stalin planteó un ataque preventivo a Hitler mucho antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero nada de eso se sostuvo. No me digan que, me quiero morir. Bueno, acá van dos fotos que no están. Qué bronca, cuando eso pasa me da mucha bronca. Pero no podemos obviar que en 1938 la Alemania nazi va a anexionar Austria. Österreich, Austria, que se fijan es el Reich del Sur para los alemanes, es anexionada por el Tercer Reich, considerado como un territorio habitado fundamentalmente por alemanes. Por eso el pangermanismo de Hitler sostenía, la unión de todos los pueblos de habla alemana, de toda la raza alemana, tanto los que viven en Austria como, por ejemplo, los que viven en los Sudetes en Checoslovaquia. Por eso en 1939, después de haberse anexionado Austria frente a la impotencia de las potencias occidentales, paradójicamente, Hitler se anexiona los Sudetes, que era de Checoslovaquia. O sea, Hitler, que tenía esta visión del Lebensraum, de... Acá me dicen, purgado el que armó el Prezi. Yo armé el Prezi. Y la imagen está en el original, pero por alguna razón, al reproducir, no está la imagen. Por eso eso es lo frustrante, ¿me explico? Yo les muestro el editor, la imagen está ahí, pero no sale. Así que podríamos enviar al Prezi a Siberia. Bien. Esa Alemania nazi se había anexionado un país entero y una parte importante de otro país. Y se estaba expandiendo. ¿Y qué proponían los occidentales? Si Stalin decía es el momento de confrontar con Hitler, se va a una negociación. Y Neville Chamberlain, que es el ministro británico, va a una negociación en el marco de la anexión de los Sudetes y de Austria por parte de la Alemania nazi. Esto en retrospectiva es muy gracioso. Porque se sienta a negociar y podríamos decir que le dicen a Hitler, bueno, te quedás con estos territorios, pero nada más, ¿eh? Ojo, ¿eh? Dale, no necesitas más, no te vamos a dar más territorios. Eso, como saben, no pasó. Pero lo maravilloso, lo gracioso y lo divertido de todo esto, y perdón por decir gracioso para hablar de una de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad, pero si no nos reímos de esto, hay que sufrir, es que Chamberlain dice,
hemos asegurado la paz para nuestro tiempo. ¿Se entiende? O sea, Chamberlain dice, hemos ganado la paz, hemos negociado y asegurado la paz para Europa. Dialogando y demás, nos hemos garantizado que no va a haber otra guerra mundial como la que vivimos. No, va a haber una guerra mundial peor. Absolutamente peor. Acá, muy bien. La famosa frase, hemos preferido el deshonor antes que la guerra y tendremos deshonor y también guerra. Hitler se había expandido hacia el este ya. Y acá también falta una imagen, pero bueno, vamos a hacernos los boludos con el hecho de que falta una imagen que es la de el bolchevique, la amenaza bolchevique judía. En 1939, Hitler ya tenía anexionadas Austria y los Sudetes. Y si se fijan, ¿esto hacia dónde mira? ¡Hacia el este! ¿Y qué hay más hacia el este? Más hacia el este. Polonia. Y más hacia el este, Gorgonia. No, y más hacia el este está la Unión Soviética. Ese imperio del mal, ese imperio putrefacto del judeo-bolchevismo, según la visión de Hitler. En el medio está Polonia. Stalin se había propuesto enfrentar a Hitler antes de esto. Se había propuesto una alianza con Polonia, negociar aunque sea un acuerdo para ir contra Alemania. Frente a este inminente avance alemán hacia el este, Stalin decide apelar al cinismo, el mismo cinismo que utilizaron las potencias occidentales frente a Hitler en esa época. ¿Y cuál es el cinismo? Bueno, firmar el pacto Ribbentrop-Molotov. ¿En qué consistió el pacto Ribbentrop-Molotov? Si Hitler va a avanzar hacia el este y se la pasa hablando de destruir al comunismo y de aplastar al judeo-bolchevismo, va a haber una guerra con Hitler. Eventualmente va a pasar. Hitler lo sabe, Stalin lo sabe. Hitler se la pasa hablando de que va a destruir la Unión Soviética. Stalin considera que ahí está su enemigo ideológico más radical, más violento, más agresivo. ¿Cuándo va a pasar? No sé, pero va a pasar. En una muestra de Realpolitik, realmente, Stalin firma el acuerdo por el cual se establece que, iniciada una guerra con Polonia, ambos países van a tener zonas de ocupación propia. Una parte de Polonia para la Unión Soviética, otra parte de Polonia para la Alemania nazi. Esa invasión se produjo, claramente. En septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. Destruyó al ejército polaco en 2 semanas y lo demás fue un ejercicio militar. Mientras eso pasaba, las tropas soviéticas avanzaron en la zona oriental de Polonia. ¿Cuál era el objetivo de Stalin? ¿Es que era aliado de Hitler? No, lo detesta. Sabe que va a ir a una guerra contra Hitler. ¿Hitler quería aliarse con Stalin? No, tampoco. Esto no es una alianza. Esto es un pacto de no agresión. Es una repartición. Es una delimitación de zonas de influencia. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Los alemanes no se consideran en condiciones ahora de destruir la Unión Soviética. Primero se tienen que encargar de sus enemigos en Occidente. La Unión Soviética necesita prepararse para una posible agresión alemana. Pero además, si esa agresión alemana eventualmente va a ocurrir, lo que se necesita también es una barrera, una traba, un escudo. Ese escudo es en Polonia. Polonia, el territorio polaco, va a ser una primera barrera de defensa ante una posible amenaza, de una posible invasión alemana, que eventualmente debería ocurrir.
porque se acaba de iniciar una gran guerra europea. Ahí está la posibilidad de sostenerse. Además, los soviéticos eliminaron una parte importante del ejército polaco, sobre todo de la oficialidad, en Katyn, donde se produce una masacre de unas 30.000 personas. Hitler, en Polonia, ensaya su guerra relámpago, Blitzkrieg. Blitzkrieg, este concepto militar, supone una movilización rápida mediante tropas motorizadas, supone el despliegue masivo de tanques, de aviones, de tropas en camiones, y en semanas el ejército polaco es arrasado. Y como el objetivo de Hitler no es solo la derrota militar de Polonia, sino la destrucción de los pueblos inferiores, además de acabar con el ejército polaco, se inicia una limpieza de población civil. Así como se produce el avance militar, así como se produce el avance de la Wehrmacht, avanzan los Einsatzgruppen, los grupos de tarea, los grupos de trabajo de la Alemania nazi. ¿Cuál es su objetivo? Limpiar población. Y se dedican a masacrar y exterminar a los enemigos del nazismo y, sobre todo, a los representantes de los pueblos inferiores. Así que, de por sí, judíos son limpiados, pero además gitanos, comunistas, socialistas, minorías étnico-raciales de otro tipo, todo es limpiado, todo es arrasado. Y mientras Hitler se dedica a arrasar en Europa, Japón hace lo propio en China. Y también se va a lanzar a conquistar los territorios coloniales de Europa en Asia o en las islas del Pacífico. Ese Japón imperial es un enemigo tan temible como el nazismo en cuanto a limpiezas, masacres y demás. Pero no podemos obviar que Japón es una isla que mira hacia toda la costa del Pacífico. ¿Y qué país tiene costa en el Pacífico también? La Unión Soviética. La Unión Soviética tiene costa hacia el Pacífico y mira justamente a lo que es Japón. Y si se lanza una agresión japonesa en un frente y una agresión alemana en el otro, la Unión Soviética va a ser aplastada por ambas fuerzas. Es un peligro terrible. Mientras tanto, Hitler se lanza no a proseguir la guerra en Europa del Este, sino que rápidamente es una campaña relámpago hacia el occidente. Hitler toma Polonia y después se lanza por Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia. Las tropas alemanas rápidamente desplegables aplastan a los ejércitos de Europa Occidental. La Luftwaffe bombardea posiciones, destruye la capacidad aérea de sus enemigos, evita que puedan desplegarse plenamente. Esto, bueno, después se va a ver en Dunkerque, obviamente, donde tenemos una película que lo inmortalizó muy bien, solo que yo nunca la vi, pero las imágenes que vi me han gustado. Y ya para 1940 las tropas alemanas han ocupado Francia y han logrado la rendición de la República Francesa. Y Hitler puede pasearse frente a la Torre Eiffel, porque es el dueño de Europa. El Tercer Reich se ha apoderado de Europa. Y con toda esa movilización ha podido aplastar a sus enemigos occidentales. Pero no son sus máximos enemigos ideológicos. El máximo enemigo ideológico de Hitler es el comunismo. Eventualmente debe destruir al comunismo, debe destruir los pueblos inferiores. Pero puede estar bastante seguro de su dominio en la mayor parte de Europa. Hay un territorio de Europa que no logra someter Hitler, que no logra ocupar. Porque hay una cuestión geográfica que lo dificulta. Es una isla. Y ese territorio que Hitler no logra ocupar, no logra asaltar, es el Reino Unido. Así se inicia la batalla de Inglaterra.
una serie de bombardeos y contrabombardeos y operaciones de hostigamiento y acoso del servicio real de la Fuerza Aérea Británica, de la Luftwaffe, en donde se da un gran despliegue de recursos por parte de Hitler. Hitler quiere reducir al Reino Unido a bombardeos, atacando una y otra vez con la Luftwaffe y bombardeando. Pero esto es un enorme despliegue de recursos, el combustible de los aviones, los explosivos, y no aporta ningún logro. Hitler no logra ni capturar recursos, ni logra la rendición de Inglaterra. Y Churchill da ese famoso discurso, inmortalizado en el CD de Iron Maiden, Power Slave, Power Slave, sí, Power, no, Power Slave, sí, Power Slave, sí, en Power Slave inicia con Aces High, no está en ese CD, perdón, o sea, el discurso no está en ese CD, pero muchas veces que Iron Maiden tocaba Aces High, primero reproducían el discurso de Winston Churchill, que dice, we'll fight in the hills, we will fight in the fields, we will never surrender, y demás. Suiza era más poderosa que la URSS, dicen acá. Así que lo que logra Hitler y la Luftwaffe bombardeando a Inglaterra es solo destruir edificios, matar a algunos miles de británicos, pero no fueron capaces ni de someter militarmente a Inglaterra ni de capturar territorios. Y acá está el gran tema. Hitler esperaba someter al Reino Unido para liberar recursos, para liberar tropas y a partir de ahí dedicarse a la conquista de su máximo enemigo. Su máximo enemigo es la Unión Soviética. Pero está desperdiciando combustible, está desperdiciando recursos, bombas y no le está ganando al Reino Unido. Necesita más recursos, necesita más bombas, necesita ganarle al Reino Unido. Y si queremos ganarle al Reino Unido, eventualmente vamos a necesitar cómo sostener ese esfuerzo militar. Esos recursos hay que extraerlos del espacio vital alemán. Y ese espacio vital alemán, no podemos obviarlo, necesita de la URSS. Mientras tanto, Stalin se lanzó a ampliar su zona de influencia en Europa del Este. Y mientras Alemania lleva adelante su guerra en Polonia, su guerra en Europa Occidental, él inicia una campaña para asegurar el control de las repúblicas bálticas y conquistar Finlandia. ¿Qué tema Finlandia, no? A finales de 1939, la Unión Soviética inicia la movilización para invadir Finlandia, en lo que fue conocido como la Guerra de Invierno. Como se imaginarán, Finlandia es un país terriblemente frío, que en invierno ofrece enormes dificultades de logísticas para avanzar sobre el territorio. Porque es un fucking témpano Finlandia en invierno. Hace realmente mucho frío. Por eso el nombre de Guerra de Invierno no podría ser más apropiado. No solo porque transcurre en el invierno, sino porque fue... O sea, si el invierno ruso es duro, el invierno finlandés también lo es. Esta campaña militar resulta desastrosa para las tropas soviéticas, que sufren una dura derrota por parte de los finlandeses en lo que es a la pérdida de hombres, recursos, tanques, aviones. Y además, la Guerra de Invierno nos da la mayor Soviet Horror Story, que es la historia de Simo Haya, el mayor francotirador de la historia de la humanidad. Creo que ahora hay un yankee que lo superó, pero que fue el francotirador finlandés que asesinó a cientos de soviéticos. Ese desastre militar soviético en la Guerra de Invierno le va a dar confianza a Hitler.
Pareciera que el ejército rojo no es tan fuerte. No pueden con los finlandeses. Podríamos estar casi confiados entonces de que ese podrido judeobolchevismo no sería capaz de resistir a un ejército de verdad, al ejército superior, al ejército de los hijos de los dioses, el ejército alemán. Ese tercer Reich, entonces, puede plantearse tranquilamente la conquista de la URSS. Con esto en mente, es que se propone, ahora sí, que la Wehrmacht, el Tercer Reich, inicie la conquista de la URSS. Es el espacio vital. No solo es el espacio vital, es una enorme fuente de recursos minerales, de recursos energéticos. Están los pozos de petróleo del Cáucaso, los depósitos minerales de los Urales. Esa región supone para el espacio vital una gran fuente de recursos que puede garantizar el triunfo alemán. Esto parece raro de decir, pero en la visión que se tenía de la guerra, para la Alemania nazi, conquistar la Unión Soviética no es la causa de la derrota. Conquistar la Unión Soviética es... acabo de caer en el chiste. Esto es terrible, está re mal. Es negrísimo como humor. Recién caigo. Dios, me siento re sucio. No lo voy a decir. Se va a intuir del chat. Recién caigo. Es terrible. ¿Por qué son así? No. Ah, me hace re mal. Ah, tengo que hacer una pausa. Yo lo leía en el chat y no lo había entendido. Y ahora... ah, Dios, me hizo re mal, perdón. Vamos a pausar. Ya vuelvo. Vuelvo en mí y retomamos la clase propiamente. Acá me dice, te van a funar, van a recancelar por esto. Está re mal. Yo asumo que está re mal, pero acá voy a citar a Lucas Substein que dice, si te hace reír y no puedes hacer nada, te hace reír. Y también lo decía, ay, ¿cómo se llama? Ay, no puedo creer que me olvidé. Qué buen programa que es comedia en Spotify. Ah, se me fue. Está en el programa de Rosenblatt ahora. Se me fue el nombre. No me puedo acordar. Pasaron las 23. ¿Nadie entendió? Busquen en el chat. Hay una referencia en el chat. Adrián Lackerman. Así es. Muchas gracias, Ángelo. Hay una referencia en el chat al chiste. Un chiste de humor negro terrible. No voy a decir nada más. Está la foto. Está ahí la imagen. Llenen la línea. Porque... y listo. Y ahora que alguien más lo dijo, volvemos a la clase. Está re mal. Encima me re quebró. Ah, bien. Bien. Hitler entonces, frente a lo que había sido el desempeño del Ejército Rojo en la Unión Soviética, es que decide que están en condiciones de conquistar la Unión Soviética si se lanzan a ese avance militar. Además, de nuevo, para Hitler, conquistar la Unión Soviética era... Acá alguien cayó en el chiste. Y dice, está estallando. Finalmente. Por eso no soy el único. Solo que yo tardé en caer y cuando caí fue mucho. No.
Perdón, no se puede así. No puedo hacer esta clase así. No, 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 basta. Van a rescrachar. No lo puedo más. No. Me rompió. Nahuel me acaba. La persona que me regaló esto me acaba de romper. No, basta. No, está re mal. Ah, Dios. Bueno, vamos a un break y seguimos después. La clase sigue mañana. No. Ah, ay, Dios, encima estoy alérgico. Me duelen los ojos. No. Perdón. Esto se hace muy difícil. Ya hace muy difícil. Acá hay alguien que dice recién caigo. No, encima, ¿vieron cuando hay un principio igual de no solo del humor, hay como una cuestión que tiene que ver con la predisposición. Una vez que empezás a reír, después todo lo agrava. Por eso según se juntaron con amigos y empezaron a hacer chistes boludos. Llegó un momento en el cual la sucesión de chistes boludos ha generado tal predisposición que solo se potencia. Y puedes hacer el chiste más boludo de todos, pero en esas circunstancias te vas a estallar de risa. Y yo tengo una gran debilidad por el humor y me acaban de romper. Y entonces como me rompieron, no puedo seguir. Y acá me dicen, encima dice vamos a un break. No fue a propósito. No fue a propósito. Muchas gracias, Alex. Vas a encontrarte un momento de la clase en la que me río mucho. Acá pasó a saludar y a decir buenas noches. Bien, perdón por la interrupción. Sigamos con la clase. Esto se hizo muy difícil. Nunca me pasó en una charla en vivo acá hasta ahora. Nunca me ha pasado, nunca. O sea, nunca me quebré así. Me pasó hace poco igual, es verdad, con... Estaba explicando Parménides, alumnos del secundario, y estaba explicando las características del ser, y explicaba, bueno, el ser es increado, es imperecedero, es atemporal porque es eterno, es idéntico a sí mismo, bla, 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 bla. Y me dice un alumno, como el Diego. Como el Diego es eterno, es imperecedero. Y ahí me quebró, me reí, después seguí la clase, pero no me estallé así, o sea, me reí, dije, sos un genio, y después seguí. Eh, bien, volvemos a la clase, volvemos. Hitler, entonces, confiado de que el ejército rojo no es un contendiente muy sólido, y además de que un triunfo en la Unión Soviética sería rápido y aportaría enormes recursos a la Alemania nazi que permitirían su triunfo en el frente occidental, lanza la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja fue, como dijimos antes, la mayor invasión terrestre de la historia de la humanidad. La mayor invasión terrestre de la historia de la humanidad. Lo quiero remarcar por las dudas. Lo decimos 2 veces. 4 millones de soldados en un frente de miles de kilómetros de largo se lanzaron a conquistar la Unión Soviética. El planteo de Hitler es el siguiente. La Unión Soviética es un edificio podrido. Basta con que toquemos la puerta y todo el edificio se va a caer a pedazos. Ese es el planteo de Hitler. Estamos ante un enemigo que es ideológicamente débil, compuesto de pueblos inferiores, que ha demostrado que tiene un ejército ineficiente, y nosotros somos
primero, el imperio más poderoso de la historia de la humanidad, un Reich que va a durar 1000 años, nuestro ejército es el ejército de los hijos de los dioses, hay toda una cuestión de empoderamiento del discurso nórdico. Tenemos todos los elementos para aplastar a la Unión Soviética y destruir al judeo-bolchevismo. Es solo cuestión de lanzarse. Así se inicia la mayor operación terrestre de la historia hasta este momento. 4 millones de soldados alemanes el 22 de junio de 1941 se lanzan a conquistar la Unión Soviética. 4 millones avanzan con vehículos, con tanques, con camiones, con aviones bombardeando las posiciones soviéticas. El avance es arrollador. Pero de nuevo, piénsenlo así. Stalin se había adelantado ocupando la mitad de Polonia y las repúblicas bálticas. Esa es la primera barrera de defensa. Pero estamos hablando de una invasión, de nuevo, que se lleva adelante a través de miles de kilómetros de avance de soldados alemanes. En ese frente hay 3 grandes columnas que van a avanzar y lanzarse sobre la Unión Soviética, arrollándolo todo. Acá dicen, y mucha falopa. Es verdad, muchísima falopa. Muchísima falopa consumieron los soldados alemanes para estar todos estos días de intensidad combatiendo. Esos 3 grupos de ejército tienen 3 objetivos distintos. El grupo de ejército norte tiene que tomar las repúblicas bálticas y someter Leningrado. Que, spoiler, Leningrado no cayó. Solo sufrió la pérdida de más de 1 millón de muertos, pero no cayó. El grupo centro iba a avanzar hasta Moscú para lograr la rendición soviética. Y el grupo sur iba a avanzar por Ucrania hasta asegurar el control de los pozos de petróleo del Cáucaso. Recursos, triunfo político, rodeo. En 3 grandes grupos, 3 grandes columnas, se iba a conquistar la Unión Soviética. Lo que se consideraba es, aplastamos al ejército soviético en una acción rápida y poderosa y logramos la rendición. Vamos a tener el centro político de la URSS, las ciudades más importantes, las principales fuentes de producción agrícola, los principales pozos petroleros, las principales minas. Alcanza con esta acción rápida, brutal, sorpresiva, para someter a la Unión Soviética. Con esto se lanza entonces la Operación Barbarroja. No puedo creer que recién llegamos acá y son las 11:30 de la noche. Va a ser duro esto. Va a ser muy duro. ¿Está confirmado que usaban muchas drogas para los combates? Sí, está confirmado. De hecho, Netflix sacó un... No lo vi, pero Netflix vi que sacó una serie documental. No la de la Segunda Guerra Mundial a color, esa la vi, está buena. Pero hay una que son como grandes eventos o grandes temas de la Segunda Guerra Mundial. Y si no me equivoco, el primer capítulo es sobre el consumo de drogas para para lo que es para lograr todas las horas de actividad que necesitaban. Básicamente éxtasis. Duro como Adolfo en el búnker. Alguien acá había puesto... Es un avance desde Estonia hasta Ucrania. Sí, por eso les digo, es una línea de avance de territorio descomunal. Y no es solo algo que se dijo en el papel, es algo que efectivamente se hizo. El ejército alemán avanzó rápidamente con sus tanques y arrasó al ejército soviético. Los Stuka,
que eran los cazabombarderos alemanes, destruyeron a la aviación soviética antes de que pudiera reaccionar. O sea, directamente, algo como lo que hicieron los rusos, ahora que lo pienso, perdón la comparación, con Ucrania en los primeros días de combate, lo que hicieron fue destruir la capacidad operacional de la Fuerza Aérea Soviética con sus aviones en tierra. Porque de nuevo, acá había un pacto de no agresión. Y Hitler atacó por sorpresa. No avisó, no declaró la guerra. Un día, 4 millones de soldados cruzaron la frontera, invadieron la Unión Soviética sin previo aviso, y las bases aéreas soviéticas fueron destruidas por los cazabombarderos alemanes antes de que reaccionaran. Mientras eso ocurría en el aire, en tierra, las tropas motorizadas alemanas avanzaban a veces 40 kilómetros por día. O sea, en el primer gran avance alemán se adentraron 200 kilómetros al interior de la Unión Soviética, asegurando territorio y aplastando a un volumen de tropas soviéticas equivalente al que se había desplegado. A ver, en el frente occidental, los soviéticos tenían 4 millones de soldados, pero que no estaban ni preparados para el ataque, ni tenían la misma capacidad militar. Tenían muchos tanques, por ejemplo, de menor calidad. La Fuerza Aérea Soviética fue arrasada, entonces los alemanes tenían la supremacía aérea. Las tropas soviéticas estaban dispersas. Las tropas alemanas avanzaron concentradas. Los soviéticos fueron totalmente sorprendidos. No estaban en condiciones de repeler el ataque alemán. Y tuvieron cientos de miles de prisioneros de guerra que se rindieron al estar rodeados de las tropas alemanas. Ahora vamos a hablar de esto. Y van a tener, como hablamos antes, más de 10 millones de bajas militares. O sea, es un volumen de bajas descomunal. Todo esto porque hay una capacidad terrible una capacidad bélica terrible de la máquina alemana, y porque el avance es imprevisto. No se creía que Alemania se iba a lanzar a esta ofensiva. Por eso hay bolsones, por eso bolsones son acumulaciones de soldados soviéticos que son capturados por los alemanes, que simplemente los rodean. Imagínense que había acumulaciones de soldados soviéticos que de repente estaban rodeadas por el norte por columnas de tanques alemanas, por el sur también. No tenían ni la capacidad ni el equipo para enfrentarlas, y de repente se rendían porque no había chances de que sobrevivan, de que pudieran hacer algo frente a ese avance. Y los alemanes reúnen estos cientos de miles de soldados soviéticos. Yo veo esta foto. Esta foto está recortada, por las dudas. En la foto entra más gente. Pero son cantidades y cantidades y cantidades de prisioneros soviéticos que caen en control de los alemanes. Y piensen que estos alemanes que están viniendo a invadir la Unión Soviética, los van a destruir. Y con los van a destruir acá hay que destruir esto ideológicamente, políticamente, pero además hay que destruir a estos pueblos inferiores, corruptos, a estos Untermen. Así que lo que hacen los alemanes con todos estos prisioneros soviéticos que capturan masivamente es aniquilarlos. Los exterminan. Los llevan a campos de concentración para trabajos forzados o los ejecutan masivamente en montones de fosas comunes. La guerra que llevan adelante los alemanes en el frente oriental y en la Unión Soviética, como parte del frente oriental, es una guerra genocida. Por eso quiero hacer hincapié en esto. Es una guerra genocida. Antes me preguntaron, ¿por qué tantos muertos? Es una guerra genocida. Toda la Unión Soviética, para la Alemania nazi, es un gran campo de concentración y exterminio. Y esto no es solo con los soldados. También se lleva adelante
el exterminio de la población civil, que es ejecutada por estos grupos de tareas, por esos Einsatzgruppen, que exterminan a todo lo que agarran. Y hacen tierra arrasada, destruyen pueblos, destruyen localidades enteras. Hay una película que siempre me olvido el nombre, que es rusa, que reconstruye una masacre alemana. Y a mis alumnos se la suelo pasar, acá no lo puedo pasar por tema de copyright. Pero piensen esto, masacraban, juntaban a todo un pueblo en la iglesia local, en el granero local, en el edificio municipal, los amuchaban y los asesinaban a todos. Los ametrallaban, los hacían explotar, los prendían fuego. Piensen esto, aniquilar poblaciones enteras. Porque parece que decimos, el nazismo, pero dimensionenlo. Exterminaban población. Acá, Common Sea, así es. Ven y mira. Así que esa guerra que los alemanes hacen en la Unión Soviética es una guerra brutal. El teatro de guerra soviético es el teatro de guerra más brutal de toda la Segunda Guerra Mundial. Por mucho. Y pensemos que con la velocidad que habían tenido para avanzar sobre la URSS, parecía entonces que iba a ser una victoria asegurada. Y la Wehrmacht arrasaba, se adentraban cientos de kilómetros en la Unión Soviética, tenían millones de prisioneros de guerra, los exterminaban a la población civil, destruían la capacidad bélica soviética. Para finales de 1941, 6 meses después del inicio de la Operación Barbarroja, la Alemania nazi había capturado un territorio al interior de la Unión Soviética y de las repúblicas bálticas y la Polonia soviética equivalente al resto del Tercer Reich. Piénsenlo así. O sea, en 2 meses capturaron un territorio que era tan extenso como toda Alemania y las posesiones en Checoslovaquia y Austria juntas. En 6 meses. O sea, es un avance rápido, brutal, devastador y muy efectivo. ¿Qué problema surge con tomar tanto territorio junto? Que si vos exterminás población, si sos el modelo ideológico absolutamente opuesto al del país que estás capturando, vas a enfrentar a oposición. Y en la Unión Soviética surge un enorme movimiento partisano que, de nuevo, para tomar las dimensiones, va a tener cientos de miles de combatientes. Es decir, detrás de las líneas alemanas se conforman cientos de miles de guerrilleros soviéticos que hacen acciones militares, emboscadas, sabotajes contra las tropas alemanas. Es la resistencia a la ocupación alemana en Europa del Este. También hubo polacos, hubo yugoslavos, Boris Tito fue el jefe de los yugoslavos. Acá estamos hablando de los soviéticos de nuevo. Es importante destacar que el creador del neologismo genocidio en esta época fue Raphael Lemkin. Y Raphael Lemkin fue un historiador y pensador polaco que analiza lo que es la ocupación alemana de Europa. Y esto es lo paradójico. Yo siempre digo que el Holocausto es una forma extrema de genocidio, pero no tenemos que pensar los genocidios a partir del Holocausto, porque, de nuevo, no es representativo de los genocidios o de cómo funciona un genocidio. Raphael Lemkin, cuando habla de genocidio, no estaba hablando del Holocausto. Por más que él era de ascendencia judía y fue perseguido por eso, lo que es
el concepto de genocidio, él lo piensa como la destrucción de pueblos, el asesinato de pueblos, de países enteros. Él lo piensa para lo que hicieron los nazis en los territorios ocupados, entre ellos Polonia y la Unión Soviética. Pero también hablaba de otros países como Yugoslavia y demás. En estos, recién estaban diciendo terribles las fotos. Estas fotos son terribles. Estas fotos colorizadas me parecen increíbles. En esos territorios soviéticos ocupados, entonces, montones de guerrilleros soviéticos se resisten a la amenaza de la invasión nazi. Esos guerrilleros son cientos de miles de combatientes anónimos que con los medios que disponen, con los mal equipados muchas veces, o sea, llegaban a tener provisiones del Ejército Rojo, pero no con el equipo que tienen los alemanes, operando de manera clandestina, dificultan el avance alemán. Y esa dificultad va a generar, obviamente, represalias. Pero es esto, son voluntarios, soldados desmovilizados, o sea, actuando en operaciones encubiertas. Son los combatientes que se enfrentan detrás de las líneas enemigas al avance germano. Y no son pocos, no es un detalle, por las dudas. De nuevo, cientos de miles de partisanos combatiendo en el frente oriental. Irregulares que combaten. Algunos muy jóvenes, y va a haber muchas mujeres. Muchas mujeres partisanas que combaten contra la ocupación alemana y que resisten detrás de las líneas enemigas la agresión nazi. Como se pueden imaginar, si ser un guerrillero, esto que hemos visto en otro lado, si ser un guerrillero en Vietnam era terrible si te capturaban, si ser un guerrillero durante la última dictadura era terrible, imagínense lo que le podía tocar al guerrillero, al partisano soviético perteneciente a una raza subhumana comunista que se enfrentaba a la ocupación nazi, que hacía acciones de sabotaje, acciones de ataque sorpresa, que combatía irregularmente. Montones de partisanos, colaboradores y supuestos partisanos fueron brutalmente ejecutados por los nazis. Montones. Pero no toda la población resistió el avance nazi. No sé si quiero hablar esto. Acá me van a funar. ¿Sí? Van a funar. Bueno. Hubo territorios en los que los nazis fueron bienvenidos. Esta foto particular de una mujer soviética recibiendo a las tropas alemanas es en Ucrania. En Ucrania, los crímenes de estalinismo y lo que había sido el sentimiento rusófobo histórico frente al dominio ruso, no solo el dominio imperial, sino también lo que fue la política de hambruna llevada adelante por Stalin, provocó que muchos ucranianos recibieran con los brazos abiertos la invasión nazi. Es más, hubo voluntarios ucranianos que se sumaron a la Wehrmacht, como por ejemplo cuerpos de cosacos ucranianos que combatieron con los nazis. Incluso colaboradores con lo que fue el Holocausto, es decir, ucranianos que facilitaron el traslado de población a campos de exterminio o entregaron a sus compatriotas que eran judíos. Pero, pese a que pudo haber ucranianos que recibieron con los brazos abiertos a los nazis, eran nazis. Y para los nazis, y esto aparece en los documentos, lo reconstruye muy bien Anne Applebaum en su libro Hambruna Roja, la guerra de Stalin contra Ucrania. Anne Applebaum reproduce también lo que es la ocupación nazi de Ucrania.
y dice, si lo que había hecho Stalin había sido terrible, lo que hicieron los nazis cuando llegan a Ucrania hace que lo que hizo Stalin sea visto como un detalle. Los nazis agarran la estructura, por ejemplo, de las granjas colectivas estalinistas y las explotan a un nivel superior. Tenemos registros de documentos internos de las autoridades nazis en Ucrania en donde dicen, bueno, son Untermen, podemos arreglarnos tranquilamente sin 300.000 de ellos. O sea, literalmente planteaban, bueno, si se mueren 300.000, no pasa nada. Acá dicen, Anne Applebaum es bastante rusófoba, profe. Sí, no es comunista ni en pedo y es bastante antirrusa y anticomunista, pero yo leo todo. Por eso hay gente que dice, bueno, no, pero tal cosa. No, yo trato de leer todo. No soy alguien. No te olvides del Holodomor, eso tal vez explique el apoyo a los nazis. Ah, Diego, pensé que me decías a mí. No, eso lo mencionamos antes. Pero lo cierto es que los nazis igual exterminan ucranianos haciendo que lo que había hecho Stalin se vea un poco chiquito por comparación. De hecho, esta famosa foto que se suele citar mucho en el Holocausto es de un judío ucraniano. Siendo exterminado junto al resto de la población. Una lógica del holocausto nazi en Ucrania es que directamente no usaron campos de exterminio. No hay campos de concentración en Ucrania. Los exterminaban ahí, en el lugar, en bosques. Era algo a gran escala, pero que ni siquiera se escondía. La lógica del campo de exterminio, igual que, no sé, el centro clandestino de detención en Argentina, es ocultarlo. Acá no, acá se hacía a la vista de todos. Y se llenó de fosas comunes con población exterminada por las tropas nazis. Pero hay un inconveniente derivado de avanzar tanto territorio adentrándote en la Unión Soviética. Por las dudas, no sé si se dieron cuenta, pero este video de la Segunda Guerra Mundial no es un video sobre, no, porque tal modelo de tanque y tal cosa, porque de eso hay un montón. Y no me interesa, cuando era chico lo estudiaba un montón y hoy no me interesa lo más mínimo. No sé si se dieron cuenta, sino que esto es una historia social de la guerra, que es lo que le interesa al profe. Por las dudas. No. Capaz que llegó alguno y dijo, a ver, quiero ver qué dice de cuánto blindaje tenía el Tiger y que el cañón de 76 milímetros del T-34 y que el Flak 88 alemán y que esto, que el otro y que la MG-42. No, eso no es lo que se explica acá. Que de hecho eso tampoco es historia profesional en el sentido... Veo mucho, a veces la otra vez me pasó que veo que hay canales que se llaman historia tal cosa, historia tal otra, y son todo videos de la Segunda Guerra Mundial. Y no es que son videos de la Segunda Guerra Mundial que explican, no sé, qué pasaba con la sociedad, sino que son, no sé, el detallecito del tanque. Para eso hay otras cosas. De hecho, si un día estudian historia, van a ver que en el profesorado no van a aprender eso porque... Profe, ¿qué libro recomendás sobre la Ucrania ocupada por los nazis? El de Anne Applebaum. Les insisto, Hambruna Roja. Hambruna es el mismo libro que habla del Holodomor, habla de la Europa ocupada por los nazis. Acá me dicen Tiger 2 o Joseph Stalin 2. Pablito, yo kill Joseph Stalin 2. Fuera de eso, ¿qué es lo que ocurre con todo este proceso de avance? Si vos avanzás cientos de kilómetros, estás extendiendo cientos de kilómetros tus vías de suministro. Y toda la logística se vuelve más complicada. Porque una cosa es, por ejemplo, si estás en Alemania, alimentar a un ejército alemán en Polonia. Y otra cosa es, si estás en Alemania, alimentar a un ejército alemán que se encuentra en Ucrania o en Bielorrusia o que quiere llegar a Moscú.
las líneas de suministros se extendieron demasiado. Y si se extienden demasiado, aparecen dificultades logísticas. Y esas dificultades logísticas van a hacer peligrar la ofensiva alemana. Había que no solo llevar alimentos, sino también municiones, combustibles, repuestos. Uno cree que era solo darle de comer. No, para mantener una fuerza militar operativa se necesitan un montón de elementos. No es solo que tener tal munición, que tener tal armita. Por eso, cuando uno dice... cuando yo les digo que eso no explica todo, o sea, una historia de la guerra en la cual no explicás los temas logísticos no tiene sentido. Porque es como si las armas aparecieran mágicamente. No, porque... Y de repente vos tenés a estos... Que de nuevo a mí me gusta eso, ¿no? Quiero hacer hincapié en esto. No es que no me gusta saber esas cosas, está bueno saber esas cosas. Saber solo eso no es saber historia. Y de repente hay gente que se pregunta, ¿cómo fue posible que los alemanes perdieran la guerra si tenían el Tiger 2 y si tenían los Flak 88, etcétera? Y si ese tanque era superior, ¿por qué perdieron? Y por qué no estás analizando todo lo demás, que es lo que tenés que analizar si quieres entender. Bien, acá alguien dice litros y litros de nafta. Exacto, nafta, necesitas nafta. Si no tenés el combustible necesario, no puedes sostener esa campaña. Por eso, cuando Hitler se lanza a conquistar la Unión Soviética, lo está haciendo porque quiere los recursos de la URSS para ganarle a los ingleses. Bien, necesito más agua, necesito ir al baño. Así que, pausa, ya vengo. Yo hago lo posible por no estallarme de risa acá. Pero que hay uno que pone... Fue a tomar agua de la blanca que cortás con la tarjeta de crédito. Sos un hijo de puta. Ay, Dios. Son gente hermosa. Yo los requiero. Yo los quiero un montón. Eh, Hay muchos que jamás me vieron en... La mayoría nunca me veo en persona. Pero si un día me ven en persona, por fuera de todo chiste, hay... cada vez me pasa más que mucha gente me habla en la calle o voy a, no sé, acompaño a mi novia a la universidad y me cruzo gente y me dice, vos sos Pablo de Historia Familiar, sos Pablo Borda. Y yo tengo problema en quedarme hablando, si no sé, me pide una foto o lo que sea, o lo que sea. Hay gente que dice, no, le gusta la fama, no sé qué. No, es que yo soy re sociable, me re gusta socializar, reírme con gente, conocer gente. Así que, y demás, y nada, lo quería destacar, pero... Nada, vengan el sábado posta. Los reinvito a que vengan el sábado que nos vamos a reír mucho. Pero además, como eso no queda grabado y no me van a funar por lo que queda grabado, a menos que me graben, me permito ser incluso más relajado. Así que, nada, los invito a que vengan el sábado a Caras y Caretas. Acá habían puesto... dicen, no, 50 minutos más. Se fue, anarquía, Mati trae la dinamita. Acá me dicen, Pablo, mentira, en la fiesta de Caricias te fuiste y no volviste nunca. Un segundo, ojo. En la fiesta de Caricias, al otro día trabajaba a la mañana, tenía eso, pero además dependía del transporte de mi señor hermano. Y cuando mi señor hermano se fue con mi señora cuñada, nada, no me pude quedar. Entonces me tuve que volver, porque era o volver en auto o volver viajando. Así que nada, pasaron cosas. Bueno, se hizo adicto a la cámara, dicen acá. Volvamos a... Me voy a poner anteojos porque si no los ojos no me van a dar más. Bien. Volví a ser un estudiante de PUAM. Volvamos al problema logístico. Si vos no podés mantener aprovisionado un ejército en el frente, es muy difícil que sostengas una guerra de estas características.
Y esa es una gran dificultad para los alemanes, porque avanzaron tantos kilómetros al interior de la Unión Soviética, y además se encuentran muchas veces tierra arrasada. Los propios soviéticos, después de la sorpresa inicial, empezaron a destruir campos, destruir cosechas, evitar que los alemanes puedan aprovisionarse, tener agua o lo que fuera. Acá dicen, queda mucho tiempo, no sé si abrir la birrita. Señor Lausen, yo nunca sé leer bien tu nombre. Laus en Teternidad, Lausen, Teternidad. Abrí cerveza, abrite una birrita. Yo no tomo porque mañana doy clases a la mañana. Yo mañana sigo dando clases, así es mi vida. Y así lo va a seguir siendo. A menos que se suscriban y se hagan miembros de este canal. No, nunca voy a dejar de dar clases. Pero sí me puedo organizar de otra forma si se suscriben y hacen miembros de este canal. Bien. Entonces, tenemos ese gran problema de la logística. Y los mandos alemanes son conscientes de eso. Incluso piden que se hagan pausas en los avances para consolidar el territorio y asegurar aprovisionamiento. Es un gran problema, por ejemplo, el tema de las vías férreas. El de sostener los trenes o las vías férreas para mantener aprovisionado, con municiones, todo eso que se está movilizando. Que son millones de soldados. Porque parece una pavada, ¿eh? Piénsenlo así. 1 millón de soldados, ¿qué necesitan todos los días? Bueno, 1000 toneladas de carne, por ejemplo, más 1000 toneladas de pan, más 2 millones de litros de agua mínimo para mantenerse operativos. ¿Y dónde lo sacás? Incluso, si vos tenés un territorio y vos decís, bueno, lo sacan del territorio y están ocupando. Tenés que ocupar territorio constantemente. Y tenés a su vez territorio que ya expoliaste, sobre el que ya pasaste. Y la campaña militar no dura un día. Está durando años. Va a durar años. Pero yo va a durar meses. Por eso acá dice mucho mate. Da mucho mate. O sea, a medida que avanzás, todo eso es muy dificultoso. Pero además le tenés que sumar otro tema. Ustedes, si leen, acá dice Railroad Traffic Disruptions in the area of Army Group Center. Dios, qué inglés horrible. Tengo que volver a hablar en inglés o leer en inglés seguido. ¿Por qué se habla de interrupciones? Porque acá tenemos ataques partisanos, explosiones. Todas esas acciones que se llevaban adelante detrás de la línea del frente provocaban que esas dificultades logísticas sean mayores, porque vos tenés población resistiendo, poniéndote bombas, cortándote cables, obstruyéndote vías de suministro, obstruyéndote vías de tren. Y a medida que esta gente avanzaba, no solo las líneas de suministro eran más largas, sino que tenían más población atrás resistiendo, porque esos partisanos son protagonistas de esa lucha. Acá tenemos, es terrible esta foto. Este es un oficial de las SS, o un combatiente de las SS deteniendo a un joven partisano. ¿Cuántos años puede tener? ¿12? ¿10? Puede tener 10 años tranquilamente, ¿no? No, debe tener 12, 13. 12, 13 años guerrillero peleando contra los nazis. Es terrible. Es terrible. Esos partisanos entonces están dificultando el avance alemán y el aprovisionamiento. Y hay que sumarle otra dificultad logística. Bueno, de nuevo lo que decíamos antes. ¿Se imaginan lo que pasaba con los partisanos capturados por los nazis? Y ni hablar con las partisanas que, además de todas las torturas, de la ejecución, iban a tener que soportar una violencia sexual inimaginable. Piensen que para los alemanes era el sometimiento de las razas inferiores, así que la cantidad de violaciones, además del exterminio que se llevó adelante en el frente oriental, es inimaginable. O sea, no lo podemos dimensionar. Es uno de los grandes temas cuando dicen, no, porque los soviéticos violaron a un montón
de mujeres, que es real, cuando tomaron Alemania. ¿Ustedes qué creen que hacían los nazis? O sea, por qué creen que nazi es el arquetipo absoluto de la brutalidad? ¿Qué creen que hacían con las mujeres los nazis? Eh, Ser torturado por esta gente debe haber sido algo espantoso. Eh, pero espantoso. Igual, entre ser torturado por los nazis y ser torturado por los torturadores de la última dictadura que sabían cómo mantenerte vivo y qué hacer, y que tenían cierta tecnología que los nazis no sé qué prefiero. Pero la brutalidad que tenían era terrible. Y de nuevo, montones de partisanos fueron ejecutados en masa y supuestos partisanos. Tenemos miles y miles y miles y miles, decenas de miles de... Perdón, cientos de miles de ejecuciones, cientos de millones de ejecuciones. Y a eso súmele miles y miles y miles de ejecuciones de posibles partisanos y de partisanos. Acá tenemos partisanos expuestos, o supuestos partisanos expuestos, una vez que habían sido ajusticiados por las autoridades nazis. Ahora imagínense tener líneas de suministro súper prolongadas, avanzar sobre un territorio hostil, sobre un territorio inagotable. Muchos hablaban del impacto psicológico que era avanzar sobre la estepa soviética. La Pampa es gigante, ¿no? Y si uno mira la Pampa, si uno piensa en la Pampa y Sarmiento diciendo el desierto, Sarmiento, ¿por qué decía el desierto? Porque ahí no había caminos como los pensamos, no había rutas, no había cables, no había postes. El desierto era la inmensidad que se prolongaba. ¿Saben lo que debe haber sido para un soldado alemán avanzar sobre miles de kilómetros de estepa que no se termina? ¿No se termina más? Uno dice, el país más grande del mundo, y es Rusia, son miles y miles de kilómetros de estepa que siguen y siguen y siguen y siguen. Y esa estepa se va a enfriar muchísimo a finales de 1941, porque llega el invierno. Y el invierno no determina todo, pero es un factor importante. Hitler creía que la invasión a la URSS iba a provocar la caída inmediata del orden soviético. Pero eso no pasó. Y la guerra se prolongó. Y 6 meses después ingresamos en el invierno soviético. Y el invierno soviético, con temperaturas que llegan a los menos 20 y menos 30 grados bajo cero, va a sumar otra gran dificultad. Porque ahora no solo hay que mantener a todas esas tropas en un frente tan prolongado, sino que hay que llevar los combustibles, los uniformes, los equipos para combatir en invierno, en la nieve. Y una cosa es una cosa es que hagan 0 grados y estés en tu casa. Otra cosa es que hagan 0 grados y estés en un lugar donde te puedas refugiar. Y otra cosa es estar en un frente de combate. Ahora imagínense con menos 10 grados. Ahora imagínense con menos 20 grados o menos 30. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para soportar ese frío? Es algo impensable. A mí se me hace inimaginable porque primero jamás estuve en un lugar en donde hiciera menos 20 grados. Jamás. No, nunca. Nunca estuve. Estuve en la Patagonia en invierno, pero ni siquiera en un lugar donde hiciera menos 20 grados. Menos 20 grados. Capaz... No, ni siquiera. ¿Alguien sabe cuánto hace en el Cerro Catedral no sé, en octubre? Yo estuve en el Cerro Catedral en octubre, es lo más frío que estuve, creo. ¿Cómo haces para estar a menos 20 grados, pero sin
sin en ningún momento estar encerrado en un lugar. Se me hace impensable. El frío que debe ser, es inimaginable. Y esto además no solo es logísticamente difícil, no solo te dificulta la posibilidad de alimentarse, porque ahora hay que avanzar todas esas líneas de suministros, pero no sobre terreno llano, sino sobre terreno tapado por nieve. Sino que además es desmoralizador por todos lados. Y los soldados sucumben ante el frío. Y la logística se hace imposible para los alemanes. Si era difícil antes, imagínense lo que es ahora, es espantoso. Acá dice, merca y vodka 3 días tirás. Y acá me dicen, en el Cerro Catedral hace -5, como mucho, -3. Por eso les digo, -20 grados me resulta impensable. -30 debe ser intolerable. En este marco tenemos que pensar que Stalin también tenía otro posible frente en el este, contra Japón. Iniciadas las hostilidades con la Alemania nazi, Stalin firma un pacto de no agresión con el imperio japonés. Esto me dirán, ¿qué importa? No importa un montón. Porque antes la hipótesis de conflicto con Japón suponía mantener a una parte importantísima del ejército rojo estacionado ante una posible invasión de parte de Japón. Y eso era potencial militar que está en el este. Y no solo que está en el este, que está estacionada en Siberia, en donde hace mucho frío. Muchísimo frío. Además, en diciembre de 1941, coincidente con el inicio del invierno, los japoneses atacan Pearl Harbor. Eso quiere decir que a partir de ahora, el imperio japonés va a estar muy entretenido enfrentando a un país menor que es Estados Unidos. Ese país menor le va a terminar provocando una terrible derrota militar a Japón. Pero en estas circunstancias, Japón por lo pronto tiene suficiente con Estados Unidos como para preocuparse por la Unión Soviética. Así que Siberia está protegida por la propia lógica de la guerra. Japón no lo va a atacar. Pacto de no agresión. No hay ninguna posible, no hay una hipótesis de conflicto a Siberia. Esto permite que la Unión Soviética lleve adelante una política que va a ser muy eficiente. Es la relocalización de la industria soviética. ¿Por qué decimos relocalización? Porque los soviéticos directamente trasladan su industria militar al este. No va a ser atacada. Tenemos que pensar que había grandes polos industriales que eran occidentales. Stalin traslada la capacidad industrial soviética al este y tiene asegurado entonces que puede mantenerse provisto de armas y de equipos porque se producen muy lejos del teatro de guerra, muy lejos de los espacios que pueden ser atacados por los nazis. Buenas noches al señor Paco Vides, que dice que se va a dormir porque mañana madruga. Un gran abrazo. Con esa capacidad industrial relocalizada, el ejército soviético se puede mantener aprovisionado. Y la estructura productiva, por lo tanto, va a seguir en pie. Y si la estructura productiva sigue en pie, puede, por ejemplo, traer equipos más modernos o armas más modernas, incluidos los tanques T-34. El tanque T-34 tiene enchapado así, tiene marcado a fuego. Así funciona la industria soviética. Es un tanque de diseño simple, ahorrativo, que es rápido, bien blindado y tiene mucha capacidad destructiva. A tal punto está diseñado para ser simple y eficiente
que no sé si sabían, esto es un detalle de color, pero me parece interesante. ¿Cómo funciona el blindaje? El blindaje es literalmente una capa de metal que vos tenés así, y mientras más profunda es esa capa de metal, más va a aguantar, ¿no? Entonces vos tenés esa chapa de metal adelante y vos tenés que penetrar. El explosivo que le tires tiene que poder penetrar esa chapa de metal. Y parece una pavada, pero había tanques que eran indestructibles. Indestructibles porque tenían 15, 20 centímetros de metal, de grueso, de ancho de metal, y vos le podías tirar con una bomba de un cañón de high explosive, de alto explosivo, y pasaba como si nada el tanque. Esto es un detalle de color, pero para entender cómo funciona la industria soviética. Los T-34 tenían el blindaje en diagonal, inclinado. Mira, ¿qué sentido tiene que esté inclinado? Muy sencillo. Vamos a usar un libro, a ver, un libro más chiquito. Vamos a usar un libro comunista. Dios, por favor, esto no es una apología del estalinismo. Bueno, si este libro sí es una apología del estalinismo. Pero no quiere decir que sea la postura del profe. De hecho, no. Solo que es interesante leerlo. Este es Ludo Martens, que es un intelectual comunista, de un libro que se llama Otra mirada sobre Stalin. Apología del estalinismo. No importa. Agarremos este libro, ¿no? Supongamos que esta es la capa de blindaje. Vamos a poner a la cara de Stalin. Si yo soy un explosivo alto impacto y exploto acá, yo tengo que cruzar estos centímetros, ¿no? Muy bien. Entonces, si esto está recto, esta es la distancia más o menos que tengo que cruzar. Pero si el blindaje está inclinado, esto es tan soviético que, o sea, esta forma de pensar, la distancia de la diagonal es una hipotenusa y es más prolongada que un cateto o el otro cateto, por así decir. Entonces la diagonal es más blindaje con la misma cantidad de metal, solo que inclinándolo. Entonces lo que hacían era ahorrar en metal, lo hacían más ligero, más rápido y al mismo tiempo es más resistente. Acá dicen Stalin detiene todo. Y sí, está hecho de acero. Bien. Esa entonces industria relocalizada permite, por ejemplo, proveer de tanques y de aviones modernos al ejército rojo, incluso con gran parte del país tomado por los nazis. Pero además permite otra cosa. De repente millones de reservas del ejército rojo que estaban colocadas en el frente oriental ante una posible invasión japonesa también son relocalizadas y enviadas al frente occidental para combatir a los nazis. Y fíjense esto, mientras los nazis estaban cagados de frío, mal aprovisionados y desmoralizados, porque es una campaña agotadora, llegan todos combatientes soviéticos frescos que estaban estacionados en Siberia. Vienen soldados siberianos que saben combatir en la nieve, que están acostumbrados al frío, que conocen el invierno ruso y que además vienen con armas modernas. Así se inicia una contraofensiva rusa que, por ejemplo, obliga a los nazis a replegarse de las cercanías de Moscú. Los nazis están muy cerca de Moscú. Se decía que podían ver el Kremlin a la distancia. Donde los nazis no son fácilmente replegados aún es en Leningrado. Leningrado sufre el asedio más largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Leningrado es bombardeada, pero los nazis no avanzan sobre la ciudad.
sino que se proponen vencerla por agotamiento, por hambre, por falta de suministros. En Leningrado llega a haber una muerte que provoca que, por ejemplo, un hambre que provoca que miles de personas se mueran de inanición por día. Imagínense esto, es terrible. O sea, imagínense esta nación donde un día se mueren 3.000 personas por hambre y el otro día se mueren 2.000 personas por hambre. Haber sido devastador. O sea, hubo episodios de canibalismo, como se pueden imaginar, de todo. Pero el sometimiento y el sufrimiento de ese pueblo, encima en el invierno en Leningrado. Hablamos de Finlandia. ¿Ubican Leningrado en el mapa? Es una de las zonas más frías de Rusia. Literalmente quedaba rodeado de un lago congelado. Y con esto, miles de personas muriéndose y cadáveres congelados y hambrientos amontonándose en la calle. El avance entonces por el norte de los nazis se detiene en Leningrado. Leningrado no cae. Su pueblo sufre una atrocidad. Ofrece millones de vidas al conteo de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Pero no cae. Mientras los alemanes están estacionados en el frío y creían que tenían la posibilidad de tomar Moscú, se inicia una contraofensiva, una primera contraofensiva soviética en invierno, que los obliga a retroceder. Los soviéticos expulsan a los alemanes de las cercanías de Moscú. Así que ese gran avance alemán está por un lado detenido en el norte y en la región, el grupo de ejército centro de repente enfrenta un contraataque soviético que lo aleja de Moscú. Pero, mientras esto ocurre en el centro, en el invierno, se está gestando lo que va a ser la batalla decisiva. No la batalla por Moscú, sino que la batalla decisiva del frente oriental, la batalla que va a marcar el giro, el rumbo de la historia, es Stalingrado. Y Stalingrado es con el grupo Ejército Sur. En el frente del sur, los nazis quieren los pozos petroleros del Cáucaso. Para eso tienen que avanzar más allá de Stalingrado. Stalingrado es nada más que la batalla más grande de la historia de la humanidad. Y la más dura de la historia de la humanidad. Duró meses, dura desde mediados de 1942 hasta principios de 1943. Más de 4 millones de combatientes movilizados y unas 2 millones de bajas entre ambos bandos ofrece Stalingrado. Eso es Stalingrado. Piensen en lo que es. Los alemanes habían asaltado la ciudad y esta había sido defendida por los defensores soviéticos, pero las tropas alemanas se estancan. Y llega otro nuevo invierno y se tiene que combatir primero en otoño y después en invierno, entre finales de 1942 y 1943. Los alemanes, acá encima es una ciudad enorme, así que el enfrentamiento es calle por calle. Y combina el estancamiento de una guerra de trincheras con lo que fue con la violencia de la guerra urbana. Se combate con y contra la población civil. Los tanques tienen dificultades para avanzar, así que se lucha sobre los escombros, pared por pared, ruina por ruina. De nuevo, 2 millones de bajas. Presten atención a ese número porque uno lo piensa ahí. Vamos a ponerlo en perspectiva. Estamos hablando de una batalla. Estamos hablando de una batalla.
Les doy un ejemplo. La guerra del Paraguay es considerada un genocidio. Por numerosos autores, tuvo una lógica genocida. Eso sí es cierto. Vamos a considerar que fue una matanza, una masacre, un genocidio del pueblo paraguayo. En Stalingrado hubo más bajas que en la guerra del Paraguay. Y me voy a quedar sin voz. Acá alguien dice, el primo de mi abuelo cada vez que te quejabas del ruido respondía ruido hacía en Stalingrado. Piénsenlo así, de nuevo. En la guerra del Paraguay, que fue una guerra genocida, hubo menos bajas que en Stalingrado. Así. Para ponerlo en perspectiva, eso es a lo que, o sea, de la escala de la violencia, de la brutalidad, del enfrentamiento. Por eso, cuando uno dice, bueno, la Gran Guerra Patria fue la mayor guerra de la historia de la humanidad, parece así nomás no es sencillo. Y estamos hablando de esto, de que tenemos batallas en las que el número de combatientes muertos, el número de bajas, es el equivalente a lo que fue un genocidio en otro país. Pero eso fue una de las batallas del Frente Oriental. Otra comparación, para decir, de nuevo, no es una comparación para decir esto fue peor, sino para que dimensionar la escala. En el sitio de Leningrado hubo más muertos que en el genocidio de Ruanda. Por eso los números de muertos, la escala de la brutalidad de las muertes es terrible. Es inconmensurable. Por eso les digo, uno dice, hace poco fue el aniversario del genocidio de Ruanda. Fue una carnicería humana espantosa. En Leningrado se murieron más gente que en el genocidio de Ruanda. Y eso es un episodio. O sea, Ruanda es un país chiquitito, pero o sea, fue una carnicería terrible. 1.000.000 de muertos. Bueno, en Leningrado, según algunas estimaciones, hubo 2 millones de muertos. Es terrible. Y esto, Stalingrado fue una batalla calle por calle, con ingenieros de asedio avanzando, utilizando lanzallamas, colocando minas, explosivos, francotiradores. Bueno, y tenemos la película Yankee, Enemigo al acecho. Con bombardeos por parte de la aviación alemana, después bombardeos por parte de la aviación soviética, por parte de la artillería alemana, por parte de la artillería soviética, y después avanzar sobre ruinas. Una batalla que se peleó en todas las estaciones del año, además. Pero para el invierno de no todas. Ahora que lo pienso, no todas. No todas las estaciones del año. Primavera no llegó a ver. No llegó a ver primavera. En el invierno ya se produce, mientras las tropas alemanas retroceden en el centro de la Unión Soviética, se empieza a dar un rodeo, un encirclement de las tropas alemanas estacionadas en Stalingrado. Hitler le pedía a sus comandantes que combatieran hasta el final, que no se rindieran o que no se replegaran. Von Paulus, que era el comandante alemán en Stalingrado y en el Frente Oriental, decía, si nos retiramos a tal posición podemos resistir mejor. Pero la orden de Hitler era, no pueden retirar. Ideológico del nazismo es, no podemos perder contra un ejército de seres inferiores, en términos de Milei, inferiores en lo racial, inferiores en lo estético, inferiores en lo cultural, en lo ideológico, en lo moral. Los nazis se sentían estéticamente superiores. Y además racial, e ideológica y política. ¿Cómo podían retroceder? No, tenían que combatir hasta el final. Eso llevó a que montones de soldados alemanes terminaran sin provisiones,
sin armamento suficiente, rodeados y capturados por los soviéticos. Y los soviéticos ahora devuelven el golpe. La mayor parte de los prisioneros alemanes van a morir siendo prisioneros. En febrero de 1943, los soviéticos, el Ejército Rojo, había ganado en Stalingrado. Había ganado la mayor batalla de la historia. Y con ese triunfo se generan las condiciones para el viraje absoluto de la guerra en el este. A partir de Stalingrado, el ejército alemán solo va a retroceder y el avance soviético se va a volver imparable. Alguien había mencionado que después de Stalingrado la segunda batalla más sangrienta es Kursk o Kursk. No sé cómo sería en ruso. Kursk es, por así decir, la segunda batalla más importante de la historia, solo que Stalingrado fue el punto. En realidad por escala tienen una escala muy similar, solo que en Kursk hubo muchos más tanques. Kursk fue la mayor batalla de tanques de la historia de la humanidad. Si quieren ese dato, bueno, fue la mayor batalla de tanques de la historia de la humanidad. Fue la batalla con más tanques de la historia. Lo cierto es que las tropas alemanas ahora van a ser enfrentadas por todo un ejército soviético que avanza, reforzado, mejor equipado, con mayor número de tanques, mayor número de piezas de artillería, más efectivos, con la moral mucho más alta. Y del otro lado tenemos un ejército alemán que está desmoralizado, disperso, que se le obliga a sostener posiciones que no se pueden sostener en vez de reagruparse. Así se inicia, podríamos decir, la contracara de la operación Barbarroja, que es la operación Bagration. La operación Bagration es la contraofensiva soviética contra la Alemania nazi. Y los soviéticos son, muchos en inglés hablan de Soviet Steamroller, la aplanadora soviética. Los soviéticos avanzan imparables. Los soviéticos tienen más tanques. Dios. Los soviéticos avanzan con más tanques que la suma de todos los tanques que tienen los demás contendientes de la guerra. En Kursk, el ejército soviético, el ejército rojo, destruye al ejército alemán. Para enfrentar al ejército alemán, acá si quieren tienen ingeniería alemana, se despliegan los supertanques, los tanques pesados alemanes. Los Tiger, los Königsstiger o Tiger II, los Panther. Estos megatanques son indestructibles, pero son superados porque del otro lado hay tanta capacidad militar, hay tantos vehículos, tanta artillería, tal superioridad aérea, que las tropas alemanas son desbordadas de ahora en adelante. Es un desborde. Si ustedes buscan los datos de la cantidad de combatientes, de la cantidad de armas, de la cantidad de tanques, ahora vos tenés alemanes que son desbordados, que son superados en recursos, en números, en todo, y que la orden que llega desde el Reichstag es no se pueden rendir, tienen que combatir hasta el final. Y los altos mandos alemanes incluso dicen, bueno, pero si nosotros nos replegamos y nos reagrupamos, podemos resistir mejor. Pero no, es de repente ser un comandante alemán que ve una marea roja de soldados soviéticos, de tanques, de aviones, con una capacidad de fuego que supera todo lo que hubiera desplegado antes Alemania,
con los Katyushas convirtiendo oposiciones alemanas en pequeños infiernos, con los Sturmovik bombardeando, porque ahora el cielo le pertenece a los soviéticos. Me voy a quedar sin voz y voy a estar el sábado sin voz, la reveo venir. Con los Sturmovik soviéticos ahora controlando el espacio aéreo, bombardeando. Ya no tienen posibilidad de réplica los alemanes. Ya no pueden contestar a los ataques aéreos soviéticos. Solo tienen solo tienen la posibilidad de estar a la defensiva, de esperar que eso pase. Y los soviéticos, en abril del 44, ya llegan a Polonia. Están en Polonia. Bagration, la operación de la contraofensiva soviética, aplasta las posiciones alemanas. Y ojo, ahora con la venganza. Porque pronto, del otro lado de Polonia, si Polonia era la posición de inicio, del otro lado, ¿qué está? Está Alemania. Está el Tercer Reich. Con soldados alemanes que ya no son la crema del ejército alemán, que tienen su propia guerra en el frente occidental a partir de junio del 44, con el desembarco en Normandía. Peor equipados, peor provistos de armas, superados numéricamente, y detrás un ejército que viene de sufrir un genocidio en su... Perdón, detrás. Delante un ejército que ha sufrido un genocidio en su propio país y que ahora quiere la revancha. Literalmente, porque es una revancha histórica y es también una venganza histórica. Del 44, los soviéticos pasan de Polonia, pasan de las fronteras de Polonia al conjunto a tomar el conjunto de Polonia antes de que termine el 44. Las tropas alemanas ahora empiezan a rendirse de a bolsones frente a los soviéticos y los prisioneros alemanes se acumulan. Y como dijimos antes, la mayor parte de los prisioneros alemanes, el 90% de los prisioneros alemanes van a morir detenidos por los soviéticos. Una gran parte muere justamente en los gulags, trabajando y en condiciones infrahumanas. Mientras tanto, los soviéticos son los que liberan los principales campos de concentración. Los soviéticos llegan primero a Auschwitz, a Treblinka. La mayor parte de los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi estaban ubicados en Polonia y algunos en Alemania Oriental. Eran pocos los que estaban en Europa Occidental, porque la parte más brutal del Holocausto, del exterminio, del nazismo, había sido en el este. Y son los soviéticos los que liberan esos campos. Es el Ejército Rojo el que llega a Auschwitz, el que llega a liberar, el que llega a ver las cámaras de gas. Y hay un detalle anecdótico, que es que cuando se publican, cuando los soviéticos empiezan a hablar de los campos de exterminio, empiezan a hablar de Auschwitz, en los medios occidentales se creía que era propaganda de Stalin y que eran exageraciones para justificar su guerra contra Alemania. No se creía que pudiera ser real que un pueblo como el alemán hubiera hecho algo como esto. A partir de ahora, la guerra para los alemanes es resistir lo que se puede. Y fíjense que hay conspiraciones para asesinar a Hitler y demás, porque en ningún momento se contempló la derrota. No se iba a negociar. No se iban a humillar, o
al menos Hitler, no se iba a humillar ante el ejército rojo. No se iba a humillar ante los judeo-bolcheviques. Y ese ejército rojo avanza sobre Alemania, y ahora la orden de Stalin es: estás en el país enemigo, toma a su mujer, toma su casa, toma sus recursos. Las violaciones del ejército rojo fueron motivadas como una suerte de venganza. Venían de sufrir un genocidio, y la respuesta es esto. Enzo Traverso, en su libro A Sangre y Fuego, que es de la Guerra Civil Europea, habla de esto, sostiene que, de todas formas, homologar la brutalidad del nazismo a la brutalidad de los soviéticos es un ejercicio de simplificación atroz y falaz. Una cuestión muy sencilla. No quiero reducirlo a este argumento, pero ¿quién ganó la guerra? Ganó la guerra la Unión Soviética. Podría haber hecho un genocidio de los alemanes, pero nunca se planteó. Los soviéticos cometieron crímenes de guerra, cometieron crímenes sexuales, fueron brutales con los prisioneros alemanes, pero no se propusieron el exterminio de su adversario. Los alemanes sí. Los alemanes se propusieron el exterminio de los soviéticos porque era un ejército inferior. Los soviéticos, en todo caso, actuaron como la gran mayoría de los ejércitos actuaron en la Segunda Guerra Mundial. No llegaron ni a la brutalidad de los japoneses, ni a la brutalidad de los Ustashas, ni a la brutalidad de los alemanes. O sea, no es comparable. Eso lo explica un poco Fontana. ¿No fue Rambo el que conquistó Berlín? Perdón, pero ¿nazismo no es la abreviatura de nacionalsocialismo? Sí, tengo un video sobre eso. De hecho, lo expliqué en esta charla. En esta charla ya hablamos de eso. ¿Cuántos mataron los soviéticos? No te sé decir exactamente. Habría que hacer la cuenta. Pero en total, durante la Segunda Guerra Mundial, murieron 7 millones de alemanes. Ahora, el 70% de las bajas militares, más del 70% de las bajas militares, las provocó el Ejército Rojo. Por comparación, murieron más de 20 millones de soviéticos. Más de 25 millones de soviéticos. 7 millones de alemanes murieron de un lado, 25 millones de soviéticos murieron del otro. Ojo, igual piensen que también estuvieron los bombardeos aliados. Los aliados bombardearon población civil alemana de manera masiva. Ese ejército alemán, con sus armas modernas, de lo que quedaba, seguía estando ahora muy mal provisto, muy mal suministrado, y luchaba a la defensiva acorralado. Hitler, en las últimas instancias de la guerra, empezó a reclutar niños, ancianos. Había que asegurar la provisión de combatientes en el frente. La rendición, la derrota no era una opción. El Tercer Reich iba a durar. Pero en Berlín ya quedó demostrado que los soviéticos eran imparables y el ejército nazi ya estaba desbordado, desmoralizado, había perdido el control de su territorio. En los primeros meses del 45, el Tercer Reich se desploma ante el avance soviético. Los soviéticos, además, ajustician líderes nazis, asesinan población, asesinan colaboradores. Berlín cae en abril del 45. Aunque, bueno, cae de facto, la rendición es posterior. No hay capacidad de sostener el frente. Hitler
el Führer de un Reich de 1000 años que se había propuesto destruir al judeo-bolchevismo, aplastar el comunismo, acabar con esa raza inferior, con ese pueblo pervertido, corrupto. Estaba derrotado. Mussolini había sido ajusticiado por los partisanos italianos y lo habían exhibido públicamente. Hitler no se iba a exponer a lo mismo. Aislado, en su búnker, viendo cómo su Reich se caía en pedazos en manos de su mayor enemigo ideológico, en su mayor en lo que fue la contienda más grande de la historia, la guerra más sangrienta y brutal de la historia, contra su enemigo ideológico y racial predilecto, había perdido. Hitler se suicida en 1945 y hace de explotar y destruir su búnker para evitar ser un trofeo de los soviéticos. La Unión Soviética había ganado su gran guerra patria contra la Alemania nazi. La mayor guerra, la más sangrienta y la más brutal de la historia de la humanidad. Una guerra en la que solo por sí solos murieron unos 30 millones de seres humanos. La gran guerra patria entre la Alemania nazi y la Unión Soviética fue la guerra más sangrienta de la historia, fue la que supuso el mayor despliegue de recursos de la historia y fue decisiva. Cayó el Reich de los 1000 años y ganó la Unión Soviética, posicionándose así como la segunda potencia mundial. La Unión Soviética, entonces, hace de esta guerra un gran mito nacional. Habían soportado y habían sobrevivido a una invasión de carácter genocida en la que se había exterminado una parte importantísima de la población. Con la diferencia de que habían ganado. No perdieron. Y sin embargo no genocidearon, entre comillas, al pueblo alemán. Lo humillaron, lo sometieron, pero no lo exterminaron. No era su objetivo. Su objetivo, ¿cuál era? Extender la revolución. Y al finalizar la Segunda Guerra Mundial y la caída de Berlín, el Ejército Rojo había extendido su revolución, instalando y proveyendo la llegada al poder de regímenes comunistas en toda Europa del Este. Ahora, la próxima guerra o el próximo enfrentamiento no sería contra el fascismo, aliado a las repúblicas liberales, sería justamente contra las repúblicas liberales y el capitalismo occidental. Bien. Espero que les haya gustado esta clase. Yo me estoy quedando sin voz y estoy tosiendo y espero tener voz el sábado, si no me voy a matar. El sábado tengo que tener voz. Por favor, espero tener voz el sábado. No me puede pasar de nuevo esto. Por favor, me mato. Me mato si vuelve a pasar. Bien, si les gustó esta clase, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que seguir el canal de YouTube. Si no están suscriptos, se pueden suscribir. Tienen que suscribirse a... Esta foto me parece maravillosa. Esta foto de... Este soy yo de joda. No, pero la cara de este soldado soviético con la cabeza de la estatua de Hitler me puede absolutamente. Me puede absolutamente. Si tuviera voz, haría una charla que no voy a hacer. O sea, interpretaría a un soldado soviético que está llegando, pero no lo voy a hacer porque me voy a quedar sin voz. Y va a ser un precio que no quiero pagar ahora. Bien. Si les gustó esta clase, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, se tienen que suscribir al canal de YouTube, si no están suscriptos. Acá me dicen pedirle a Soritos unas cuerdas vocales nuevas. ¿Qué más tienen que hacer? Tienen que seguir a Historia para Millennials en Instagram. Pueden seguir a Pablo Borda en Instagram también. Eso me viene bien, realmente fuera de todo chiste me viene bien. Lo necesito para cuestiones de difusión. Tienen que... No, eso es todo. Suscríbanse a Spotify. Esto también se sube a Spotify y lo pueden escuchar cuando haga falta. Corticoides, caramelo de propóleo y whisky para el sábado. Perfecto, perfecto. Y nada, pueden hacer aportes a través de Cafecito, pueden hacerse miembros del canal para hacer aportes mensuales. Nunca habilité la otra posibilidad, ya lo haré. Podés poner tus cuerdas vocales en diagonal, esa es otra opción. Y nada, están todos invitados el sábado a venir a Caras y Caretas. Sería un gusto poder verlos. Así que nada, tienen mi invitación ahí. Posta, espero que les haya gustado esto porque hubo mucho esfuerzo. Sé que se postergó. La semana que viene vamos a tener clases sobre los Habsburgo. Sí, nos vamos a otro tema absolutamente distinto. La monarquía incestuosa que gobernó, la dinastía incestuosa que definió el destino de Europa durante 2 siglos, prácticamente. Y de hecho los Habsburgo en Austria son la dinastía reinante más prolongada de la historia. Acá dice, ¿suena bajo en Spotify? ¿Cómo que suena bajo? Debería sonar igual, es la misma grabación. Interesante, ¿eh? Lo voy a buscar. Muchas gracias por todo, realmente. Compartan esto. Cuando suban... pueden subir historias que están viendo esto. A mí me hace re feliz verlo y además me suma un montón para la difusión. Si no quieren compartir el link o algo de eso. Así que nada, síganme en Twitter también. Bueno, un gran abrazo a todos. Mañana tengo que dar clases sobre la política europea en el siglo XVI y los estados dinásticos y las redes formales e informales del poder. Eso es lo que debo hacer. Así que nada, muchas gracias por todo. Esto ha sido Historia para Zurdos y espero que les haya gustado. Hasta la próxima, amiguitos.